Opening hook los primeros 30 segundos. El mejor regalo de Navidad sería que te alejaras para siempre, mamá. Esas fueron las palabras exactas que mi propio hijo me escupió en la cara durante la cena de Nochebuena, delante de su esposa, su hija y los suegros, como si yo fuera basura que estorbaba en su casa perfecta. Su casa, la casa que yo compré con 40 años de trabajo levantándome cada madrugada a las 4 de la mañana para hornear pan. La casa que puse a su nombre cuando se casó confiando en que mi único hijo jamás me traicionaría. ¡Qué equivocada estaba! Me llamo Clara Rodríguez, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo mi hijo intentó robarme todo, y cómo le di la lección más grande de su vida. Pero antes de contarles cómo terminó esto, déjenme llevarlas atrás, porque para entender la traición, primero tienen que conocer el sacrificio. Capítulo 1. 40 años de sudor y harina. Nací en el barrio de Triana, Sevilla, en 1956. Hija de una familia humilde, aprendí desde niña que en esta vida nadie te regala nada. Mi abuela tenía un puesto en el mercado donde vendía pan casero, y yo la ayudaba desde los 8 años con las manos tan pequeñas que apenas podía amasar la masa. Clara me decía mi abuela mientras yo luchaba con la harina, el pan es como la vida. Si no le pones amor y esfuerzo queda duro y nadie lo quiere. No sabía entonces que esas palabras me acompañarían durante los siguientes 60 años. Me casé con Antonio Rodríguez cuando tenía 22 años. Él era ingeniero de construcción, un hombre bueno trabajador con ojos amables y manos fuertes. Nos enamoramos en las fiestas de la Cruz cuando yo vendía rosquillas cerca de la caseta de su familia. Me invitó a bailar sevillanas y desde ese momento supe que era el hombre de mi vida. Tuvimos a Diego 3 años después. Mi niño precioso con los ojos de su padre y mi nariz respingona. Lo adorábamos. Antonio trabajaba de sol a sol en obras de construcción por toda Andalucía y yo seguía con mi panadería pequeña en Triana, la que había heredado de mi abuela. Panadería Rodríguez, decía el letrero oxidado sobre la puerta. Nada elegante, nada moderno. Solo pan honesto hecho con amor cada madrugada. Éramos felices. No teníamos mucho dinero, pero teníamos suficiente. Diego crecía sano y feliz. Antonio llegaba cada viernes con su sueldo completo y yo ahorraba cada euro que podía en una lata de galletas escondida detrás de los sacos de harina, porque yo tenía un sueño: comprar una casa propia, no seguir alquilando, algo nuestro donde Diego pudiera crecer sin miedo a que algún casero nos echara. Antonio se reía de mi lata de galletas. Mi amor, a este paso compraremos la casa cuando tengamos 100 años. Bromeaba mientras me abrazaba por la cintura llenándome de harina el pelo. Pero yo era terca. Cada euro que sobraba iba a esa lata. Y luego cuando se llenaba al banco. Poco a poco, mes a mes, año tras año. Capítulo 2. La pérdida que lo cambió todo. Diego tenía 12 años cuando perdimos a Antonio. Diciembre de 1998. Un mes que nunca olvidaré. Antonio estaba trabajando en un proyecto grande en Granada, supervisando la construcción de un complejo de viviendas sociales. Un proyecto del gobierno importante con mucho dinero involucrado. Volvía cada fin de semana, pero las últimas semanas lo noté diferente. Preocupado, nervioso, miraba por encima del hombro cuando caminábamos por la calle. Recibía llamadas que lo ponían tenso. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté una noche mientras cenábamos gazpacho en nuestra cocina pequeña. Nada, Clara, solo cosas del trabajo, no te preocupes. Pero me preocupé. Una esposa siempre sabe. El 18 de diciembre de 1998, un viernes, Antonio salió de la obra en Granada para volver a casa. Conducía su Seat Toledo viejo, el que acabábamos de pagar después de 5 años de cuotas. Nunca llegó. Accidente de tráfico, dijeron. Falló en los frenos en una curva peligrosa de la sierra. El coche se salió de la carretera, cayó por un barranco. Murió instantáneamente. Tenía 41 años. Recuerdo que cuando vinieron a darme la noticia, Diego estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina. Recuerdo que grité tan fuerte que los vecinos vinieron corriendo. Recuerdo que Diego me abrazó, un niño de 12 años, tratando de consolar a su madre destrozada, y susurró: «Tranquila, mamá, yo te voy a cuidar». El funeral fue en la iglesia de Santa Ana en Triana. Vino medio barrio. Antonio era querido.
La gente lloraba, me abrazaba, me decía que era muy joven para ser viuda, que Dios tenía sus razones. Pero yo no quería razones. Yo quería a mi marido de vuelta. Después del entierro, cuando todos se fueron y Diego se quedó dormido llorando en mi cama, encontré algo extraño entre las cosas de Antonio que me devolvió la policía. Un sobre manila grueso cerrado con cinta adhesiva escondido en el compartimento secreto de su maletín. Un compartimento que yo no sabía que existía. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos, muchos documentos. Contratos de construcción, facturas, fotografías de edificios a medio construir. Y una carta escrita a mano por Antonio con su letra apretada e inclinada. Clara, mi amor, si estás leyendo esto es porque algo me ha pasado. Lo que encontraste no es casualidad. He descubierto algo en el proyecto de Granada. Algo grave. Corrupción, fraude, dinero robado del Estado. Tengo pruebas, pero la gente involucrada es poderosa. Muy poderosa. Me han amenazado. Me han dicho que si hablo mi familia pagará el precio. No he ido a la policía porque tengo miedo por ti y por Diego. Pero tampoco puedo quedarme callado viendo cómo roban dinero que debería construir casas para familias necesitadas. Guarda estos documentos. No se los enseñes a nadie todavía, excepto a Fernando Silva, mi amigo de la universidad. Él es abogado, él te ayudará cuando sea el momento correcto. Si algo me pasa no es un accidente. Te amo, cuida a nuestro hijo, y perdóname por ponerte en esta situación, Antonio. Leí esa carta 20 veces esa noche. Las lágrimas caían sobre el papel borrando algunas palabras. Mi marido no había muerto en un accidente. Lo habían matado, y yo tenía en mis manos la razón. Capítulo 3. 15 años de silencio. Esa noche tomé una decisión. No le dije nada a nadie, ni a la policía, ni a Fernando Silva, ni siquiera a mi madre. ¿Por qué? Porque tenía 12 años de hijo que proteger. Porque Antonio había muerto precisamente por intentar hacer lo correcto. Porque tenía miedo de que si yo también hablaba Diego quedaría huérfano. Guardé los documentos en el lugar más seguro que conocía dentro de la pared de mi dormitorio, detrás de un cuadro de la Virgen de la Macarena. Hice el hueco yo misma una madrugada mientras Diego dormía. Metí el sobre manila, sellé la pared, colgué el cuadro. Y juré que cuando Diego fuera mayor, cuando estuviera a salvo, entonces sí haría justicia por Antonio. Mientras tanto tenía que sobrevivir. La pensión de viudedad no era mucho. La panadería tampoco daba grandes beneficios. Pero yo era fuerte, era joven, y tenía un hijo que alimentar. Así que trabajé. Trabajé como nunca había trabajado. Me levantaba a las 3 de la mañana para empezar a hornear. Bollos, barras de pan, rosquillas, tortas de aceite. Todo casero, todo con las recetas de mi abuela. A las 7 abría la tienda. A las 2 de la tarde cerraba, dormía una siesta de 1 hora y luego horneaba la segunda tanda para la venta de la tarde. Diego iba al instituto por las mañanas. Por las tardes me ayudaba en la panadería atendiendo el mostrador contando el dinero. Era un niño bueno, estudioso, responsable. Mamá, me decía a veces, cuando sea mayor y tenga un buen trabajo, tú no tendrás que trabajar más. Te voy a cuidar. Y yo lo abrazaba con las manos llenas de harina y le creía. Los años pasaron. Diego terminó el instituto con notas excelentes. Entró en la Universidad de Sevilla para estudiar contabilidad. Yo estaba tan orgullosa que lloré el día de su graduación de bachillerato. Durante sus años de universidad yo seguía trabajando sin parar. Pagaba sus libros, su matrícula, sus gastos. Él vivía en casa, por supuesto, pero necesitaba dinero para transporte, para materiales, para salir de vez en cuando con amigos. No te preocupes, mamá, me decía. Cuando termine la carrera conseguiré un buen trabajo y te devolveré todo. Yo nunca le pedí que me devolviera nada. Un hijo no es una inversión. Un hijo es amor incondicional. Pero sí esperaba gratitud, respeto, cariño. Diego se graduó en Contabilidad y Finanzas en 2010. 24 años. Apuesto, inteligente, trabajador. Consiguió trabajo en una empresa de auditoría en Sevilla. Ganaba bien. Yo estaba feliz. Mi hijo era un profesional. Antonio habría estado tan orgulloso. Y yo, después de tantos años de trabajo duro, finalmente había ahorrado suficiente para cumplir mi sueño: comprar una casa. Capítulo 4. La casa en Santa Cruz. En 2011 encontré la casa perfecta. Estaba en el barrio de Santa Cruz, el corazón histórico de Sevilla.
No era grande, 3 dormitorios, 2 baños, una cocina pequeña, pero tenía un patio andaluz precioso con una fuente en el centro y macetas de geranios por todas partes. Y era mía, bueno, casi mía. Costaba 200.000 euros. Yo había ahorrado 150.000 durante 25 años de trabajo. Pedí un préstamo por el resto. El día que firmé las escrituras en la notaría lloré. El notario, un señor mayor con gafas gruesas, me pasó un pañuelo y sonrió. Es un momento emocionante, ¿verdad? Sí, susurré. He trabajado toda mi vida para esto. Diego vino conmigo ese día. Me abrazó fuerte y dijo, «Estoy orgulloso de ti, mamá. Te lo mereces». Nos mudamos en febrero de 2011. Diego tenía su propia habitación. Yo finalmente tenía la mía sin tener que compartirla con máquinas de coser o pilas de ropa como en todos los pisos alquilados donde habíamos vivido. Seguí con la panadería en Triana levantándome a las 3 de la mañana trabajando hasta las 2 de la tarde. Pero ahora cuando volvía a casa cansada, era mi casa, mis paredes, mi patio. Valió la pena cada madrugada. Capítulo 5. Conociendo a Sofía. En 2013, Diego conoció a Sofía Mendoza. Ella trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa donde Diego estaba haciendo una auditoría. 30 años, guapa, elegante, siempre bien vestida. Venía de una familia de dinero. Su padre, Eduardo Mendoza, había sido promotor inmobiliario importante en Sevilla. Diego se enamoró rápido, muy rápido. Empezó a traerla a casa los domingos para comer. Yo cocinaba gazpacho, pescadito frito, mi especialidad de cordero al horno. Intentaba ser amable, pero desde el primer momento algo en Sofía no me gustó. Era la forma en que miraba mi casa, como evaluándola, como calculando su valor. Era la forma en que me hablaba, siempre educada, siempre correcta, pero con ese tono que usan las personas que se creen superiores. «¿Qué casa tan auténtica, Clara?», dijo la primera vez que vino. «Muy tradicional». «Gracias», respondí sin saber si era un cumplido o un insulto. Durante las comidas, Sofía hablaba constantemente de su familia, de la casa grande que tenían en Los Remedios, del yate que su tío tenía en Puerto Banús, de sus vacaciones en Miami. Diego la miraba como hipnotizado. Un domingo después de que se fueran, mi vecino Mateo vino a tomar café conmigo. Mateo Ruiz, 70 años, viudo, mi amigo desde que nos mudamos. Él vivía en la casa de al lado y siempre estaba pendiente de mí. «Clara», me dijo removiendo el azúcar en su café, «esa mujer no es para tu hijo». «¿Por qué dices eso?» «Eso que se le ve en los ojos. Solo ve euros. No ve a Diego. Ve lo que Diego puede darle». «Diego no tiene dinero, Mateo. Es contador, gana bien, pero no es rico». Mateo me miró con esos ojos sabios de anciano. «No, pero tú tienes esta casa». Esas palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza durante semanas, pero me las guardé, porque una madre no interfiere en el amor de su hijo, porque pensé que tal vez Mateo estaba equivocado, porque quería que Diego fuera feliz. En diciembre de 2013, Diego me dijo que quería casarse con Sofía. «Es el amor de mi vida, mamá», me dijo con los ojos brillantes. «Quiero pedírselo en Nochebuena». Tan rápido solo llevan saliendo 9 meses. Cuando encuentras a la persona correcta lo sabes. Yo sonreí y lo abracé. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Pero por dentro sentía una pequeña punzada de preocupación que no podía explicar. Capítulo 6. La boda y el regalo envenenado. Se casaron en junio de 2014 en la Catedral de Sevilla. Una boda grande, cara, pagada por la familia Mendoza. Yo me sentía fuera de lugar con mi vestido sencillo entre tanto lujo. La familia de Sofía me trataba con cortesía fría. Su madre Isabel apenas me dirigía la palabra. Su hermano Alberto me estrechó la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que usted es la famosa panadera», dijo. «Sofía me ha contado que... pintoresco, pintoresco. Esa palabra otra vez». Durante el banquete me senté en una mesa con primas lejanas de Diego que apenas conocía. Diego y Sofía estaban en la mesa presidencial rodeados de los Mendoza y sus amigos ricos. Me sentí invisible. Pero lo peor vino después de la boda. Diego y Sofía querían vivir juntos, obviamente. Sofía insistió en que no quería vivir en un piso alquilado. «Necesitamos establecernos de verdad», le dijo a Diego.
empezar nuestra vida con algo sólido. Una noche 3 semanas después de la boda, Diego vino a verme. Se sentó en mi cocina nervioso, jugando con una cucharilla. Mamá, necesito pedirte algo. Dime, hijo. Sofía y yo necesitamos un lugar donde vivir, y pensé que, tal vez, podríamos vivir aquí, contigo. Mi corazón dio un vuelco. Vivir con ellos, en mi casa pequeña de 3 dormitorios, Diego, yo, no sé si... Por favor, mamá, solo hasta que ahorremos para comprar algo propio. 1 año, máximo 2, y pagaremos nuestra parte de los gastos, por supuesto. Miré a mi hijo, mi único hijo, el niño que me prometió que me cuidaría. Está bien, dije, pero con una condición. Esta casa sigue a mi nombre. Es mía. La trabajé durante 25 años para conseguirla. Por supuesto, mamá. Nunca te pediría que cambiaras eso. Se mudaron en julio de 2014. Al principio no fue tan malo. Sofía trabajaba todo el día. Diego también. Yo seguía con mi rutina de la panadería. Cenábamos juntos algunas noches. Los domingos yo cocinaba para todos. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Sofía empezó a redecorar. Esta casa necesita modernizarse un poco, Clara, decía, trayendo cojines nuevos, cuadros modernos, plantas caras. No te preocupes, es mi regalo. Empezó a invitar a su familia los domingos. De repente mi cocina estaba llena de los Mendoza, que miraban mi comida casera como si fuera comida de tercera clase. Clara, ¿no tienes jamón ibérico?, preguntó Alberto un domingo. Solo tenemos este jamón serrano, normal. Es el jamón que puedo permitirme, respondí con firmeza. Sofía sonrió apretadamente. Es que estamos acostumbrados a ciertos estándares, Clara. No te lo tomes a mal. Empecé a sentirme como una invitada en mi propia casa. Capítulo 7. La nieta que amé. Desde el primer momento. En marzo de 2015. Sofía anunció que estaba embarazada. Iba a ser abuela. A pesar de todo, me emocioné. Un bebé. Una nueva vida. La continuación de nuestra familia. Luna nació en noviembre de 2015. 6 libras 4 onzas. Ojos enormes y oscuros. Perfecta. La primera vez que la sostuve en mis brazos en el hospital lloré. Olía a bebé nuevo, a esperanza, a futuro. Hola, mi pequeña Luna, susurré. Tu abuela va a quererte tanto. Y la quise. Dios, cómo la quise. Luna llenó la casa de luz, de risas, de vida. Sofía volvió al trabajo cuando Luna tenía 3 meses. ¿Y quién cuidaba a la bebé? Yo. Dejé la panadería en manos de mi ayudante Rosa por las tardes. Pasaba las tardes con Luna. Le daba el biberón, le cambiaba los pañales, la mecía para dormir, le cantaba las mismas canciones que le cantaba a Diego. No me importaba. Adoraba cada momento con mi nieta. Pero empecé a notar algo extraño. Sofía siempre tenía reuniones o eventos sociales por las noches. Diego también trabajaba hasta tarde constantemente. Yo me quedaba con Luna hasta las 11, la medianoche a veces. Los acostaba a ambos, primero a la niña, luego me quedaba dormida en el sofá esperando que sus padres llegaran. Gracias, mamá, decía Diego cuando finalmente llegaba. No sé qué haríamos sin ti. Pero Sofía solo decía, ya dormiste a Luna. Bien, sin gracias, sin reconocimiento, como si fuera mi obligación. Capítulo 8. El primer síntoma de traición. Los años pasaron. Luna creció. 2 años, 3, 4, 5. Seguía viviendo en mi casa, la casa que iba a ser temporal. El 1 o 2 años máximo se convirtieron en 3, 4, 5 años. En 2019, cuando Luna tenía 4 años, intenté sacar el tema. Diego, dije una tarde mientras él revisaba papeles en el comedor. Hijo, han pasado 5 años. ¿No crees que ya es hora de que busquen su propio lugar? Él levantó la vista sorprendido. ¿Qué por qué? ¿No estás feliz con nosotros aquí? No es eso. Es solo que esta es una casa pequeña. Ustedes son una familia ahora. Necesitan su propio espacio. Mamá, es que económicamente ahora no es buen momento. Tengo algunas deudas. Sofía quiere cambiar de coche. Luna necesita empezar las clases de ballet y de inglés. Todo es muy caro. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Nada grave, solo inversiones que no salieron bien. Tarjetas de crédito. Ya sabes cómo es. No sabía.
Yo jamás había tenido deudas más allá de la hipoteca de la casa que ya había pagado completamente en 2018. Diego, si tienes problemas de dinero, ¿podemos hablar? No, mamá, tranquila. Lo tengo controlado. Solo necesitamos un poco más de tiempo aquí. Está bien unos meses más. Esos meses más se convirtieron en años más. Y mientras tanto algo sutil estaba cambiando. Sofía empezó a hablar de la casa como si fuera suya. Tenemos que arreglar el patio, decía. Nuestra casa necesita una renovación. Nuestra casa. Cuando llegaban amigos suyos les hacía el tour. Esta es nuestra casa en Santa Cruz, decía como si yo no existiera. Empecé a encontrar documentos sobre la mesa, papeles del banco, papeles de la notaría. Un día en 2020, mientras limpiaba el escritorio de Diego, él me había pedido que organizara sus papeles. Encontré algo que me heló la sangre. Un borrador de escrituras de transferencia de propiedad. Transferencia de MI Casa, de mi nombre al nombre de Diego, fechado hacía 6 meses. Las manos me temblaron. Leí el documento 3 veces sin poder creer lo que veía. Alguien había preparado documentos para quitarme mi casa, la casa por la que trabajé 25 años, la casa que compré con el sudor de mi frente. Diego lo sabía. Era idea suya. Guardé el documento en mi lugar. No dije nada, todavía, porque necesitaba saber más. Necesitaba entender si mi hijo me estaba traicionando o si algo más estaba pasando. Capítulo 9. El principio del fin. Durante los siguientes meses me volví observadora, silenciosa, atenta. Empecé a notar cosas que antes había pasado por alto. Llamadas telefónicas que Sofía cortaba cuando yo entraba en la habitación. Conversaciones en voz baja entre ella y Diego que se detenían cuando yo aparecía. Documentos que desaparecían de los cajones donde yo los guardaba. Una tarde en septiembre de 2020, estaba en la panadería cuando recibí una llamada extraña. Señora Clara Rodríguez. Sí, ¿quién habla? Soy de la Notaría García y Asociados. Llamamos para confirmar su cita del próximo martes a las 10 de la mañana para la firma de transferencia de propiedad. Mi corazón se detuvo. ¿Qué transferencia? Yo no he pedido ninguna cita. Hubo una pausa. Tenemos aquí una solicitud a nombre suyo para transferir la propiedad de calle Jamerdana número 15 al nombre de Diego Rodríguez Mendoza. La cita fue solicitada por su nuera Sofía Mendoza, quien presentó un poder notarial. Cancele esa cita aquí, interrumpí con la voz temblando de furia. Yo nunca he dado ningún poder notarial, y nadie va a transferir mi casa sin mi consentimiento. ¿Entendido? Sí, señora, lo siento mucho. Cancelaré la cita inmediatamente, y le sugiero que venga a la notaría para verificar que no se haya presentado documentación fraudulenta. Colgué el teléfono. Las manos me temblaban tanto que tuve que sentarme. Sofía estaba intentando robarme la casa, con documentos falsos. Y Diego lo sabía. Esa noche no dije nada. Cené con ellos como si nada pasara. Jugué con Luna. Vi televisión. Pero por dentro estaba hirviendo. Al día siguiente fui a la notaría. El notario, un hombre joven y serio, revisó los archivos. Señora Rodríguez, efectivamente alguien presentó un poder notarial a su nombre. Pero revisando los documentos, esta firma no parece auténtica. Es una falsificación bastante burda, honestamente. ¿Puedo ver el documento? Me lo mostró. La firma decía Clara Rodríguez, pero no era mi letra. Ni siquiera se parecía. ¿Quién presentó esto? Una mujer llamada Sofía Mendoza. Se identificó como su nuera y presentó este poder junto con una copia de su DNI. Mi DNI, que guardo en mi bolso, que desapareció durante 2 días el mes pasado, que Sofía dijo que lo había encontrado en el baño. Todo encajaba. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Lo primero es presentar una denuncia por falsificación de documentos. Esto es un delito. También debería proteger su propiedad. Puedo ayudarle a poner una nota de invendibilidad en el registro para que nadie pueda vender o transferir la casa sin su presencia física y su firma autentificada. Hágalo, hoy mismo. Salí de la notaría con 2 cosas claras. 1, mi nuera era una criminal. 2, necesitaba saber si mi hijo era su cómplice o su víctima. Capítulo 10. La Navidad que lo cambió todo. Y así llegamos a diciembre de 2024, 4 años después de descubrir el primer documento de transferencia.
4 años de observar, escuchar, guardar silencio. Porque necesitaba pruebas. Necesitaba estar segura. Durante esos 4 años bloqueé discretamente cada intento de robarme la casa. Cambié de notario. Puse alertas en el registro de la propiedad. Guardé cada papel, cada documento, cada prueba de mis pagos y mi propiedad. Pero también durante esos 4 años algo más había pasado. Luna había crecido. Ahora tenía 9 años. Perdón, casi 10. Su cumpleaños era en enero. Una niña lista, sensible, cariñosa. Y Luna empezó a notar cosas. Abuela, me dijo un día en noviembre mientras horneábamos galletas juntas, ¿por qué mamá y papá siempre están hablando de cuando tengamos la casa? Se me cortó la respiración. ¿Qué quieres decir, mi amor? Los escucho a veces. Dicen cuando la vieja finalmente se vaya y cuando tengamos la casa para nosotros. ¿Tú te vas a ir a algún lado, abuela? La abracé fuerte. No, mi niña, esta es mi casa. No me voy a ningún lado. Pero Luna había plantado una semilla de urgencia en mi corazón. Si incluso una niña de 9 años estaba escuchando esas conversaciones. ¿Qué más estaban planeando? Casi... La noche del 24 de diciembre de 2024 amaneció fría y despejada en Sevilla. Yo me levanté temprano como siempre para preparar la cena de Nochebuena. Iba a cocinar el menú tradicional sopa de mariscos besugo al horno cordero asado turrones. Luna me ayudó toda la mañana. Pelamos gambas juntas, preparamos la ensalada, decoramos la mesa. Abuela, ¿vendrán los tíos de mamá? Sí, mi amor, tu tío Alberto y tu abuela Isabel. Luna hizo una mueca. No me gustan, siempre hablan de dinero y me miran raro. Sé educada, Luna. Es Navidad. A las 6 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Alberto Mendoza llegó primero con su traje caro y su Rolex brillante. Me besó en la mejilla sin calor. Clara, qué casa tan acogedora, como siempre. Isabel Mendoza llegó después con un abrigo de piel y perfume caro. Me dio 2 besos al aire sin tocar mi cara. Clara querida, has envejecido, deberías cuidarte más. Tenía 68 años. Claro que había envejecido. Cenamos a las 8. La comida estaba deliciosa, incluso Alberto tuvo que admitirlo. Luna charlaba feliz contando historias de su colegio. Después de la cena nos sentamos en el salón. El árbol de Navidad brillaba en la esquina lleno de luces blancas y bolas rojas. Fue entonces cuando empezó. Alberto se aclaró la garganta. Bueno, familia, creo que este es un buen momento para hablar de... el futuro. Diego se tensó. Sofía se enderezó en su silla. ¿Qué futuro?, pregunté. El futuro de esta casa, dijo Alberto mirándome directamente. Clara, todos sabemos que estás envejeciendo. Vivir sola a tu edad es peligroso. Podrías caerte, enfermarte, tener un accidente. No vivo sola. Vivo con mi hijo, mi nuera y mi nieta. Exacto. Y eso es otro problema. Alberto se inclinó hacia adelante. Esta casa es demasiado pequeña para 3 generaciones. Diego y Sofía necesitan su propio espacio. Luna está creciendo. ¿Y tú? Tú necesitas cuidados apropiados. Estoy perfectamente bien. Por ahora, intervino Sofía con voz melosa. Pero Clara, a tu edad las cosas pueden cambiar rápido. Hemos estado pensando, tal vez sería mejor para todos si tú te mudaras a una residencia. Un lugar bonito con gente de tu edad, con enfermeras. La sangre me hirvió. ¿Una residencia? ¿Me estás diciendo que me vaya a un asilo? No es un asilo, dijo Diego suavemente. Fue la primera vez que habló. Es una residencia de mayores, muy bonita. La hemos visitado. Tiene jardines, actividades. No. Mamá, he dicho que no. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Luna me miró asustada. Isabel suspiró. Clara, sé razonable. Esta casa vale mucho dinero. Diego y Sofía podrían usarla, venderla, invertir. Mientras tú vives tus últimos años cómoda y cuidada. Mis últimos años, repetí lentamente, como si ya estuviera muerta. No es eso, dijo Sofía rápidamente. Es solo práctico, smart. Tú cobrarías la pensión, vivirías sin preocupaciones, y nosotros finalmente podríamos tener estabilidad financiera. Ahí estaba, la verdad. No les importaba mi bienestar, les importaba mi casa. Y entonces Diego dijo las palabras que lo cambiaron todo. Se levantó, me miró, y con voz fría sin emoción dijo, el mejor regalo de Navidad sería que te alejaras para siempre, mamá.
El silencio cayó sobre la habitación como una manta de plomo. Luna dejó escapar un sollozo pequeño. Isabel carraspeó incómoda. Alberto sonrió. Sofía mantuvo la cara neutra, pero vi satisfacción en sus ojos. Y yo sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Mi hijo, mi único hijo. El niño que sostuve en mis brazos cuando nació. El niño que lloró en mi hombro cuando murió su padre. El niño al que di todo. Me acababa de decir que desapareciera de su vida. Me levanté lentamente. Las piernas me temblaban, pero mantuve la espalda recta. Entiendo, dije con voz tranquila. Gracias por la claridad, Diego. Mamá, no lo tomes así. ¿Cómo debo tomarlo? Mi hijo me acaba de decir que soy un estorbo, que me vaya para siempre. Creo que está bastante claro. Caminé hacia la puerta del salón. Luna corrió hacia mí. Abuela, no. La abracé rápido. Tranquila, mi Luna. Todo va a estar bien. Te vas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo por esta noche. Pero volveré. Te lo prometo. Fui a mi habitación. Metí algunas cosas en un bolso, ropa, documentos importantes, dinero. Y sobre todo metí el sobre Manila que había guardado durante 15 años detrás del cuadro de la Virgen. Los documentos de Antonio. Las pruebas que había mantenido escondidas durante tanto tiempo. Porque algo me decía que iba a necesitarlas. Cuando salí, Diego estaba en la entrada. Mamá, espera. No tienes que irte. Sí tengo que irme, Diego. Me lo pediste. Aléjate para siempre, dijiste. Pues aquí estoy alejándome. No lo decía en serio. Es solo que... Estamos frustrados. Las cosas han sido difíciles. Para ti han sido difíciles, dije mirándolo a los ojos, mientras yo trabajaba cada día para daros un techo, mientras criaba a tu hija cuando tú y tu esposa estabais ocupados, mientras pagaba facturas que no son mías para que pudierais ahorrar. Difícil, claro. Mamá. No, Diego. Ya has dicho suficiente. Abrí la puerta. El frío de diciembre me golpeó la cara. Y justo cuando iba a salir escuché a Sofía hablar en voz baja en el salón, creyendo que yo ya no podía oírla. Déjala ir, cariño. Con ella fuera podemos finalmente hacer lo que tenemos que hacer. Cerré la puerta detrás de mí, y mientras caminaba por las calles frías de Sevilla en Nochebuena con mi bolso al hombro y mi corazón roto, tomé una decisión. No iba a rendirme. No iba a dejar que me quitaran lo que era mío. Y no iba a permitir que Sofía Mendoza destruyera a mi familia sin pelear. La guerra acababa de empezar. Y ellos no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Fin de la part. Continuará. Capítulo 11. La noche más larga. Caminé por las calles de Santa Cruz sin rumbo fijo durante casi una hora. Las familias celebraban Nochebuena detrás de las ventanas iluminadas. Risas, música, el tintineo de copas brindando. Yo pasaba como un fantasma entre tanta felicidad ajena con mi bolso al hombro y el corazón hecho pedazos. ¿Dónde iba a ir? No quería molestar a nadie en Nochebuena. No quería explicar por qué mi propio hijo me había echado de casa. No quería ver lástima en los ojos de nadie. Pero el frío era intenso y yo no era tan joven como para dormir en un banco del parque. Finalmente mis pies me llevaron a la casa de Mateo. Mateo Ruiz, mi vecino, mi amigo, el hombre que había predicho hace años que Sofía no era buena para Diego. Toqué su puerta con manos temblorosas. Mateo abrió en bata con una copa de vino en la mano. Su rostro pasó de sorpresa a preocupación en un segundo. Clara, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Y entonces ahí en su puerta me derrumbé. Lloré como no había llorado desde la muerte de Antonio. Grandes sollozos que me sacudían el cuerpo entero. Mateo me abrazó, me hizo pasar, me sentó en su sofá, me puso una manta sobre los hombros. Respira, mujer, respira, cuéntame todo. Y se lo conté. Todo, desde los documentos falsos hace 4 años hasta las palabras de Diego esa noche. Mateo escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, él se sirvió otro vino. Me sirvió uno a mí también. Clara, dijo finalmente, no me sorprende, pero me indigna. Esa mujer, esa Sofía, lleva años manipulando a tu hijo, y Diego es demasiado débil para resistirse. Es mi hijo, Mateo. ¿Cómo pude criar a alguien capaz de tratarme así? No lo criaste tú. La vida lo cambió. El dinero lo cambió. Esa mujer lo cambió. Mateo apretó mi mano. Pero escúchame bien. No vas a dejar que se salgan con la suya. ¿Me oyes? No vamos a permitirlo.
¿Qué puedo hacer? Es mi palabra contra la de ellos. Soy solo una vieja panadera. Eres Clara Rodríguez, interrumpió Mateo con fiereza. Una mujer que levantó un negocio sola, que crió un hijo sola, que pagó una casa sola. No eres débil, nunca lo has sido, y no vas a empezar ahora. Sus palabras me dieron un pequeño hilo de fuerza. Además, continuó Mateo, no estás sola, yo te ayudaré, y conozco a alguien más que puede ayudar. ¿Quién? Un joven que trabaja en el taller mecánico de la esquina. Carlos. Su madre Paz era cliente tuya en la panadería. ¿Recuerdas? Murió hace 3 años de cáncer. Tú le dabas pan fiado cuando ella no podía pagar. Le diste dinero para el funeral. Carlos nunca lo olvidó. Sí recordaba a Paz, una mujer valiente trabajadora que luchó contra el cáncer durante 2 años. Y recordaba a Carlos, un chico tímido que siempre venía a comprar pan para su madre. ¿Qué tiene que ver Carlos con esto? Trabaja como mecánico, pero también hace trabajos ocasionales. Conduce para una empresa de alquiler de coches. Y hace un par de días vino a verme con algo interesante. Mateo bajó la voz. Ha estado conduciendo para alguien que pregunta por ti. Alguien que no es de la familia. El estómago me dio un vuelco. Kenan, un hombre de unos 50 años, acento de Madrid, alquiló un coche hace 2 semanas y ha estado observándote. Carlos reconoció tu nombre cuando el hombre lo mencionó. Por eso vino a decírmelo. ¿Pero quién? ¿Por qué alguien me vigilaría? Mateo señaló mi bolso. ¿Qué llevas ahí? ¿Ropa, documentos? ¿Qué documentos? De repente lo entendí. Los documentos de Antonio. Las pruebas del fraude de 1995. Mateo, hay algo que nunca te conté. Sobre la muerte de Antonio. Y entonces por primera vez en 15 años le conté a alguien la verdad completa. Capítulo 12. Secretos del pasado. Mateo escuchó en silencio mientras yo le contaba sobre la carta de Antonio sobre el fraude en el proyecto de construcción en Granada, sobre las amenazas, sobre mi sospecha de que la muerte de Antonio no había sido un accidente. Dios mío, Clara, susurró cuando terminé. Has estado viviendo con esto durante 15 años. ¿Por qué nunca dijiste nada? Tenía miedo. Por Diego. Era solo un niño. Si la gente que mató a Antonio descubría que yo tenía pruebas, mi voz se quebró. Preferí guardar silencio. Pero ahora, Mateo se levantó caminando de un lado a otro. Clara, si hay alguien vigilándote, si hay alguien preguntando por ti, ¿crees que puede estar relacionado con eso? ¿Con los documentos? No lo sé. Han pasado casi 30 años desde el fraude. ¿Por qué ahora? Tal vez porque alguien más sabe que tienes esos documentos. ¿Quién más lo sabía? Pensé cuidadosamente. Antonio mencionó a un abogado en su carta, Fernando Silva, su amigo de la universidad. Dijo que solo confiara en él. ¿Has hablado con él? Nunca. No sabía si podía confiar realmente. Antonio murió antes de que pudiera estar segura de quién era amigo y quién era enemigo. Mateo se sentó de nuevo pensativo. Clara, creo que todo está conectado. Tu nuera intentando robarte la casa, alguien vigilándote, los documentos de Antonio. No puede ser coincidencia. Pero ¿cómo sabría Sofía sobre los documentos? Yo nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a Diego. Tal vez ella no lo sabe directamente, pero su familia. ¿Dijiste que su padre era promotor inmobiliario? Eduardo Mendoza. Murió hace unos años. Mateo se puso pálido. Clara, Eduardo Mendoza. ¿De Construcciones Mendoza? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Porque Construcciones Mendoza era una de las empresas más grandes de Sevilla en los años 90. Hacían muchos proyectos públicos, proyectos del gobierno. Nos miramos y vi mi propio horror reflejado en sus ojos. Mateo, ¿crees que Eduardo Mendoza estuvo involucrado en el fraude? No lo sé, pero podemos averiguarlo. Sacó su teléfono. Voy a llamar a Carlos. Necesitamos hablar con él. Ahora. Capítulo 13. El testimonio de Carlos. Carlos llegó a la casa de Mateo 20 minutos después. Era un joven de unos 28 años, alto, delgado, con manos manchadas de grasa de motor, a pesar de ser Nochebuena. Tenía los ojos amables de su madre. Señora Clara, me dijo al entrar. Me alegro de verla, aunque ojalá fuera en mejores circunstancias. Carlos, muchas gracias por venir. No hay nada que agradecer. Usted fue buena con mi madre cuando nadie más lo fue. Le debo mucho. Se sentó nervioso. Mateo me contó un poco por teléfono, sobre su familia,
Lo siento mucho. Carlos, dijo Mateo, cuéntale a Clara sobre el hombre que has estado conduciendo. Carlos asintió. Hace 2 semanas un hombre alquiló un coche en la empresa donde trabajo. Pagó en efectivo, lo cual ya es raro. Dijo que necesitaba el coche por un mes. No quería que quedara registro oficial, me pagó extra por eso. ¿Cómo era? Pregunté. Unos 50 años, tal vez 55. Pelo gris, bien vestido. Acento de Madrid o por ahí. Muy serio, muy frío. Carlos sacó su teléfono. El primer día que lo llevé escuché partes de una llamada telefónica. Tomé notas porque me pareció extraño. Me mostró su teléfono. Había escrito: la vieja tiene algo que no es suyo. Documento del 95. Casa en Santa Cruz. Si ella desaparece, mejor para todos. Se me heló la sangre. Carlos, susurré. ¿Estás seguro de que dijo eso? ¿Si ella desaparece? Sí, señora. Por eso vine a hablar con Mateo. Me asusté. Y cuando mencionó el nombre Clara Rodríguez, supe que era usted. Carlos se inclinó hacia adelante. Hay más. Ayer lo llevé a su barrio. Lo dejé a 2 calles de su casa. Se quedó allí 3 horas solo mirando, como vigilando. Dios mío. Pero eso no es todo, continuó Carlos. Hoy hace unas horas lo recogí de nuevo. Estaba con otro hombre. Los llevé a un restaurante en Los Remedios y escuché parte de su conversación. ¿Qué dijeron? El otro hombre dijo: Alberto dice que la vieja es terca, no va a soltar la casa fácilmente. Y el hombre que yo conduzco respondió: entonces tendremos que convencerla de otras maneras, como convencimos al marido. El mundo se detuvo, como convencimos al marido. Antonio, Mateo me agarró la mano. Clara, respira. Pero no podía respirar, porque acababa de escuchar la confirmación de lo que había sospechado durante 15 años. Mataron a Antonio, y ahora venían por mí. Capítulo 14. La conexión Mendoza. Carlos, dije cuando pude hablar de nuevo el otro hombre, el que mencionó a Alberto. ¿Cómo era? Más joven, 40 y pico, también bien vestido. Hablaba como rico, sabe, con ese tono de gente que nunca ha trabajado de verdad. ¿Era Alberto Mendoza? Preguntó Mateo. No lo sé, no lo vi bien, solo escuché el nombre. Pero yo lo sabía, tenía que ser Alberto, el hermano de Sofía, parte de la familia Mendoza, la familia que había matado a mi marido, y ahora querían mi casa, querían los documentos, querían silenciarme como silenciaron a Antonio. Tenemos que ir a la policía, dijo Mateo firmemente. Ahora. No, respondí sorprendiéndome a mí misma. Todavía no. ¿Qué Clara están hablando de hacerte daño? Lo sé. Pero si vamos a la policía ahora solo tenemos la palabra de Carlos. Conversaciones que escuchó. No es suficiente. Abrí mi bolso, saqué el sobre Manila. Esto es lo que quieren. Pruebas de fraude de 1995. Pero si lo entrego ahora sin más contexto, sin más evidencia, podría desaparecer. Podría ser perdido. Gente poderosa estuvo involucrada en ese fraude. Tal vez gente que todavía está en posiciones de poder. Entonces, ¿qué propones? Preguntó Carlos. Pensé rápido. Durante 15 años había sido cautelosa, silenciosa, paciente. Pero la paciencia había terminado. Necesito hablar con Fernando Silva, el abogado que Antonio mencionó. Necesito saber si puedo confiar en él. Y necesito entender exactamente qué hay en estos documentos. Antonio los guardó por una razón. Antes de exponerlos necesito saber todo. Yo puedo ayudar con eso, dijo Mateo. Tengo un amigo que trabajó en el registro de la propiedad. Puede buscar información sobre Construcciones Mendoza sobre proyectos de los años 90. Y yo seguiré conduciendo a ese hombre, añadió Carlos. Puedo escuchar más, grabar conversaciones si hace falta. No, dije rápidamente. No quiero que te pongas en peligro, Carlos. Señora Clara, con respeto, usted se puso en peligro por mi madre cuando nadie más lo hizo. Déjeme devolvérselo. Miré a esos 2 hombres, uno anciano, uno joven, ninguno de ellos obligado a ayudarme, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Está bien, dije finalmente. Pero hacemos esto con cuidado, con inteligencia. No podemos dejar que sepan que sabemos. Acordado, dijo Mateo. ¿Dónde vas a dormir esta noche? Aquí, respondió él antes de que yo pudiera protestar. Tengo habitación de invitados. No vas a ir a un hotel en Nochebuena, y no vas a volver a esa casa. Mateo, no quiero molestarte.
Clara me interrumpió con gentileza. Somos amigos desde hace más de 10 años. No es molestia, es familia. Familia. Una palabra que hacía unas horas había significado traición. Ahora significaba estos dos hombres dispuestos a ayudarme sin pedir nada a cambio. Capítulo 15. Los documentos de la verdad. Esa noche, después de que Carlos se fuera, Mateo y yo nos quedamos despiertos hasta las 3 de la mañana revisando los documentos de Antonio. Lo que encontramos fue devastador. Antonio había documentado todo meticulosamente. Había fotografías de facturas infladas, comprobantes de materiales que nunca se compraron, recibos de pagos a empresas fantasma, y lo peor, una lista de nombres. Nombres de políticos que recibieron sobornos, nombres de empresarios que participaron en el fraude, nombres de funcionarios que hicieron la vista gorda. Y allí en la primera página de la lista estaba Eduardo Mendoza, Construcciones Mendoza, S.L. Dios mío, susurré. El padre de Sofía estuvo directamente involucrado. Mateo seguía leyendo. Clara, mira esto. Este proyecto. Viviendas Sociales Granada 1995. Se suponía que eran 200 viviendas para familias de bajos recursos. Presupuesto 30 millones de euros del Estado. Y solo se construyeron 120 viviendas. De calidad pésima. Los materiales eran baratos, peligrosos. 2 de los edificios tuvieron que ser demolidos en el 2000 por riesgo de derrumbe. Su voz temblaba de indignación. Robaron dinero destinado a familias pobres, Clara. Construyeron casas de mierda que pusieron vidas en peligro. Y se embolsaron millones. Seguí leyendo. Había más. Notas escritas a mano por Antonio. Eduardo Mendoza coordinaba con Ramón Silva, asesor legal, para crear empresas fantasma. Los contratos se dividían entre múltiples empresas ficticias para evitar auditorías. El dinero se lavaba a través de bancos en Panamá y Suiza. Ramón Silva. Fernando Silva. Sería el mismo apellido, familia. He intentado hablar con mi supervisor Javier Cortés. Me dijo que me callara, que hay gente poderosa involucrada, que si valoro mi vida y la de mi familia olvidaré lo que vi. Recibí una llamada anónima ayer, una voz distorsionada. Los accidentes pasan, Antonio, especialmente a gente entrometida. Tengo miedo, por Clara, por Diego. Las lágrimas caían sobre el papel mientras leía. Antonio había sabido que estaba en peligro, había intentado protegernos, había guardado estas pruebas como seguro de vida, y lo mataron de todos modos. Clara, dijo Mateo suavemente, hay algo más que debes ver. Me pasó una carpeta. Dentro había recortes de periódico, todos de 1998. Ingeniero muere en accidente de tráfico. Investigación descarta juego sucio en muerte de Antonio Rodríguez. Familia pide autopsia. Autoridades declaran caso cerrado. Familia pide autopsia. Yo nunca pedí autopsia. Estaba demasiado destrozada, demasiado perdida. Entonces, ¿quién había una nota manuscrita en el margen de uno de los recortes? La letra no era de Antonio. Clara, si estás leyendo esto, significa que Antonio no pudo hacerlo él mismo. Soy Fernando Silva, su amigo. Traté de investigar su muerte. Las autoridades no quisieron cooperar. Hay gente poderosa protegiendo a los culpables. Cuando estés lista, búscame. Juntos podemos hacer justicia. F.S. Fernando Silva no era el enemigo, era un aliado. Necesito encontrarlo, dije. Necesito hablar con él. Mañana, prometió Mateo. Es Navidad, descansa unas horas. Mañana empezamos a planear. Pero no dormí mucho esa noche, porque mientras estaba acostada en la cama de invitados de Mateo mirando el techo, mi teléfono sonó. Un mensaje de texto, número desconocido. Señora Rodríguez tiene algo que nos pertenece. Será mejor que coopere. No queremos que le pase lo mismo que a su marido. Las manos me temblaron. Me levanté. Fui al salón donde Mateo roncaba en su sillón. Mateo, lo sacudí suavemente. Mira esto. Él leyó el mensaje y su rostro se endureció. Esto es una amenaza directa. Ahora sí tenemos que llamar a la policía. Y les diremos que recibí un mensaje de un número desconocido. No pueden rastrearlo. No pueden protegerme basándose en esto. Respiré profundo. Pero si nos dice una cosa, están desesperados. Y la gente desesperada comete errores. Clara, por favor, confía en mí, Mateo. Mañana hablaremos con Fernando Silva. Construiremos un caso sólido
y entonces sí iremos a la policía, pero lo haremos bien, con pruebas irrefutables. Él no estaba convencido, pero asintió. Lo que ninguno de nosotros sabía era que en ese preciso momento en mi casa, la casa que todavía era legalmente mía, se estaba desarrollando algo que cambiaría todo. Capítulo 16. El ángel guardián. Mientras Mateo y yo leíamos documentos y recibíamos amenazas, Luna no podía dormir. Después de que yo me fuera a la casa, había quedado en un silencio tenso. Luna se había encerrado en su habitación llorando en su almohada para que nadie la oyera. Pero alrededor de la medianoche escuchó voces. Su madre y su padre hablando en voz baja en el salón. Luna, con esa curiosidad infantil que a veces resulta ser protectora, se deslizó fuera de su cama. Caminó descalza por el pasillo. Se sentó en las escaleras escondida en las sombras y escuchó. Finalmente se fue, decía Sofía, y Luna podía escuchar la satisfacción en su voz. Esto es perfecto, Diego, mejor de lo que planeamos. No sé, Sofía, tal vez fui demasiado duro. Es mi madre. Tu madre, esa mujer, es un obstáculo. Siempre lo ha sido. Un sonido de cristal como si Sofía sirviera una copa. Mi hermano dice que el plan va perfecto. Ahora que ella salió de la casa podemos mover las cosas más rápido. ¿Qué cosas que? La voz de Diego sonaba cansada, derrotada. La transferencia de la propiedad, obvio. Alberto tiene un contacto en la notaría. Podemos falsificar la firma de tu madre, decir que ella lo autorizó antes de irse. Para cuando se dé cuenta, la casa ya estará a tu nombre. ¿Y después? ¿Después qué? La vendemos. O la usamos como garantía para nuestros préstamos. Diego, debemos dinero a mucha gente. Gente que no es paciente. Esta casa vale casi 1 millón de euros. Es nuestra salvación. Luna se tapó la boca para no gritar. Vender la casa de la abuela. La casa que ella tanto amaba. Pero ella no va a dejar que nos salgamos con la suya, dijo Diego. Mi madre no es tonta. No tiene que serlo. Alberto se está encargando de eso. ¿Qué quieres decir? Hubo una pausa. Luna se asomó un poco más intentando ver. Cariño, dijo Sofía con voz melosa. Hay ciertas cosas de mi familia que nunca te conté. Cosas del pasado, negocios complicados. Y resulta que tu madre... Bueno, tiene algo que mi familia necesita recuperar. Unos documentos viejos, de cuando tu padre trabajaba en Granada. ¿Qué documentos? ¿De qué hablas? No importa. Lo importante es que Alberto tiene gente buscándolos. Y una vez que los tengamos, tu madre no tendrá nada. Sin casa, sin documentos, sin poder. Tendrá que aceptar lo que le ofrezcamos. Una habitación en una residencia de ancianos, una pequeña pensión. Y nosotros finalmente seremos libres. Sofía, esto suena peligroso, como criminal. No seas dramático. Solo estamos protegiendo nuestros intereses. Y los de Luna. ¿O quieres que nuestra hija crezca pobre porque fuiste demasiado débil para hacer lo necesario? Luna había oído suficiente. Se escabulló de vuelta a su habitación, cerró la puerta sin hacer ruido y tomó su teléfono móvil. Su abuela le había dado ese teléfono el año pasado para emergencias. Si alguna vez me necesitas, mi niña, llámame, le había dicho. Esto era definitivamente una emergencia, pero cuando marcó el número de la abuela fue directamente al buzón de voz. Probó 3 veces. Nada. Luna pensó rápido. Necesitaba avisar a alguien. ¿Pero a quién? Entonces recordó algo. Carlos, el mecánico que a veces arreglaba el coche de su padre. Carlos, que siempre era amable con ella, que le traía caramelos cuando venía a casa. ¿Cómo conseguir su número? Luna era buena con la tecnología, mejor que sus padres. Abrió el ordenador de su padre. Diego nunca ponía contraseña porque confiaba en que Luna era buena chica. Encontró el número de Carlos en los contactos guardados. Con dedos temblorosos escribió un mensaje. Carlos, soy Luna, la nieta de la señora Clara. Mi abuela está en peligro. Mi mamá y el tío Alberto están planeando algo malo. Por favor, ayúdala. No sé dónde está. Pulsó enviar. Y entonces esperó con el corazón latiendo fuerte, rezando que Carlos viera el mensaje a tiempo. Capítulo 17. La mañana del 25. El día de Navidad amaneció frío y gris en Sevilla. Me desperté temprano en casa de Mateo, con el cuerpo adolorido de dormir en una cama extraña y el corazón pesado por todo lo que había pasado. Mateo ya estaba despierto preparando café en la cocina. «Buenos días», me saludó pasándome una taza humeante. «¿Cómo dormiste?» «Como una piedra cayendo por un precipicio.
respondí con una sonrisa amarga. ¿Y tú? He tenido mejores noches. Se sentó frente a mí. Clara, he estado pensando. Necesitamos un plan claro. No podemos solo reaccionar a lo que ellos hagan. Tenemos que adelantarnos. Asentí. Estoy de acuerdo. Primero necesitamos encontrar a Fernando Silva. ¿Crees que puedas localizarlo? Ya lo hice. Mateo sonrió. Me desperté a las 6 y busqué en Internet. Fernando Silva, abogado especializado en derecho penal y casos de corrupción. Tiene despacho en el centro de Sevilla. Llamé a su número de emergencias, aparentemente trabaja incluso en Navidad para casos urgentes. Pero sí, puede vernos hoy a las 11 de la mañana. Alivio me inundó. Gracias, Mateo. No sé qué haría sin ti. Probablemente lo mismo, pero con más dificultad. Él sonrió, pero entonces su teléfono sonó. Era Carlos. Carlos, ¿qué pasa? Escuché una conversación apresurada del otro lado. El rostro de Mateo se puso serio. Entiendo. Sí está aquí conmigo. Se lo diré. Colgó y me miró. Clara Carlos recibió un mensaje de Luna anoche. Ella escuchó una conversación entre Diego y Sofía. Mi corazón se aceleró. ¿Está bien? Luna, ¿está bien? Está bien, pero hay problemas. Sofía y Alberto están planeando falsificar tu firma hoy para transferir la casa. Y están buscando activamente los documentos de Antonio. Maldita sea, susurré. Se están moviendo más rápido de lo que pensaba. Hay más. Carlos dice que el hombre que ha estado conduciendo el de Madrid va a venir a Sevilla hoy. A tu casa, para hablar contigo. Pero yo no estoy allí. Exacto, lo cual significa que cuando descubran que no estás te buscarán. Y Carlos cree que no serán amables. Pensé rápido. Está bien, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver a Fernando Silva a las 11. Le contamos todo. Presentamos los documentos. Y luego con su ayuda legal vamos directamente a la policía. No podemos esperar más. Estoy de acuerdo. Pero Clara, Luna, está en esa casa con ellos. ¿Está segura, mi nieta, mi dulce Luna, atrapada en medio de esto? Carlos, dije cuando Mateo lo llamó de nuevo, puedes ir a mi casa con alguna excusa, cualquier cosa, y traer a Luna aquí. Dile que es para pasar el día de Navidad conmigo. No le digas a Diego ni a Sofía dónde estoy, solo sácala de allí. Entendido, señora Clara. Voy para allá ahora. Capítulo 18. El despacho de Fernando Silva. A las 11 en punto, Mateo y yo estábamos frente a un edificio elegante en la calle Sierpes, en el corazón de Sevilla. Despacho de abogados Silva y Asociados, decía la placa dorada junto a la puerta. Subimos al tercer piso en un ascensor antiguo que crujía. Mis manos sudaban. Podía confiar en este hombre. Antonio había dicho que sí, pero Antonio llevaba muerto 15 años. La recepcionista, una mujer joven con gafas, nos recibió con amabilidad profesional. Señora Rodríguez, sí. El señor Silva la está esperando. Por aquí, por favor. Nos llevó por un pasillo con paredes cubiertas de diplomas y certificaciones legales. Al final, una puerta de madera maciza con una placa Fernando Silva Navarro, abogado principal. La recepcionista tocó, abrió y nos hizo pasar. Fernando Silva estaba de pie junto a la ventana mirando hacia la calle. Cuando se volvió, vi a un hombre de unos 60 años, alto, delgado, con cabello gris plateado y ojos inteligentes detrás de gafas de montura fina. Señora Rodríguez, dijo, y su voz era profunda, cálida. He esperado este momento durante 15 años. Se me hizo un nudo en la garganta. Él se acercó, me estrechó la mano con ambas manos. Antonio era mi mejor amigo. Cuando murió, cuando lo mataron, juré que algún día haría justicia, pero necesitaba las pruebas, necesitaba que usted estuviera lista, necesitaba que fuera el momento correcto. ¿Sabías que yo tenía los documentos?, pregunté. Lo sospeché. Antonio me dijo que si algo le pasaba le había dejado todo a usted. Intenté contactarla después del funeral, pero usted desapareció. Se mudó, cambió de número. Entendí que tenía miedo, que estaba protegiendo a su hijo. Lo siento, susurré. Yo no sabía en quién confiar. No se disculpe. Hizo lo correcto. Nos invitó a sentarnos. Ahora cuénteme todo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo decidió buscarme? Y le conté todo. Le conté sobre Sofía, sobre los intentos de robar mi casa, sobre la Nochebuena, sobre las amenazas sobre Carlos y el hombre de Madrid, sobre Luna escuchando conversaciones.
Fernando escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé dije, tengo los documentos que Antonio guardó. Todos. ¿Los quiere ver? Por favor. Saqué el sobre manila de mi bolso. Lo puse sobre su escritorio. Fernando lo abrió con reverencia como quien abre un texto sagrado. Durante 20 minutos leyó en silencio. Su expresión se volvía más oscura con cada página. Finalmente cerró la carpeta y nos miró. Señora Rodríguez, lo que tiene aquí es explosivo. Es evidencia de uno de los fraudes más grandes en la historia de Andalucía. Si esto sale a la luz, docenas de personas irán a prisión, incluyendo gente que todavía está en posiciones de poder, incluyendo a la familia Mendoza, especialmente a la familia Mendoza. Fernando se reclinó en su silla. Eduardo Mendoza fue el arquitecto principal del fraude, pero murió en 2017, así que no puede ser procesado. Sin embargo, su hijo Alberto estaba involucrado también. Como gestor financiero, lavó dinero, creó empresas fantasma. Él sí puede ser procesado. Y Sofía, su nuera, si ella sabía sobre el fraude original, probablemente era demasiado joven en 1995 para estar involucrada directamente. Pero si ahora está tratando de ocultar evidencia, si está amenazándola, si está falsificando documentos, esos son delitos actuales. Ella puede ser procesada también. Bien, dije con fiereza. Quiero que paguen. Todos. Fernando asintió. Lo entiendo, pero tenemos que ser estratégicos. Si vamos ahora a la policía con esto sin preparación, sin garantías, hay riesgo de que la evidencia desaparezca, de que testigos sean amenazados, de que personas en posiciones de autoridad que están implicadas intervengan. Entonces, ¿qué hacemos? Primero voy a hacer copias de todo esto, varias copias. Las guardaremos en diferentes lugares seguros. Segunda, voy a contactar a un fiscal específico que conozco. Alguien limpio, alguien que no puede ser comprado. Tercera, vamos a construir un caso no solo por el fraude de 1995, sino también por la muerte de Antonio. Mi corazón latió más fuerte. ¿Crees que podemos probar que lo mataron? Con esto, Fernando tocó los documentos y con el testimonio de Carlos sobre las conversaciones que ha escuchado. Tenemos una base. No será fácil. Ha pasado mucho tiempo, pero tenemos una oportunidad. ¿Cuánto tiempo tomará? Si nos movemos rápido, si el fiscal acepta el caso, si la policía coopera, podríamos tener órdenes de arresto en una semana. Tal vez menos si argumentamos que usted está en peligro inmediato. Lo estoy, dije mostrándole el mensaje de texto amenazante de anoche. Fernando lo leyó y su mandíbula se apretó. Esto es intimidación criminal. Con esto solo ya podemos pedir protección policial para usted. Marcó un número en su teléfono. Voy a llamar al fiscal ahora mismo. Es amigo mío personal. Trabaja incluso en Navidad para casos urgentes. Mientras Fernando hablaba por teléfono en voz baja, Mateo me apretó la mano. Va a salir bien, susurró. Por fin vas a tener justicia. Quería creerlo, pero entonces mi teléfono sonó. Era Carlos. Su voz estaba tensa, asustada. Señora Clara, hay un problema. ¿Qué pasó? Luna está bien. Luna está conmigo. Está bien. Pero cuando fuimos a salir de su casa, Diego intentó detenerla. Hubo una discusión. Y entonces llegó otro hombre, el hombre de Madrid, el que he estado conduciendo. El estómago me dio un vuelco. ¿Qué hombre? Está en su casa ahora mismo, con Diego y Sofía. Y señora Clara, lo escuché preguntar por usted. Preguntó dónde estaba. Y cuando Diego dijo que no lo sabía, el hombre se puso violento. Dios mío, Diego está bien, no lo sé. Salimos rápido, pero, señora, este hombre es peligroso, muy peligroso, y está muy enojado porque usted no está allí. Fernando, que había escuchado parte de la conversación, tomó el teléfono. Carlos, soy Fernando Silva, abogado de la señora Rodríguez. ¿Dónde están ustedes ahora? Escuchó la respuesta. Bien, quédense allí, no se muevan. Voy a enviar policía a la casa de la señora Rodríguez inmediatamente y voy a organizar protección para ustedes. Colgó y marcó otro número. Comisario Ruiz, soy Fernando Silva. Sí, feliz Navidad para usted también. Escuche, tengo una situación de emergencia. Mientras Fernando hablaba con la policía, yo me quedé sentada temblando. Diego, a pesar de todo lo que me había hecho, a pesar de sus palabras crueles, era mi hijo. Y estaba en peligro por culpa de la familia de su esposa.
Capítulo 19. La casa bajo asedio. Lo que no sabíamos en ese momento era lo que realmente estaba pasando en mi casa. Diego estaba en el salón de pie frente a un hombre que lo superaba en altura y en intimidación. El hombre se llamaba Ricardo Solís, 52 años, exmilitar. Ahora trabajaba como solucionador de problemas para gente rica con secretos que proteger. ¿Dónde está tu madre, Diego?, preguntó Ricardo con voz peligrosamente tranquila. Ya te lo dije, no lo sé. Se fue anoche después de la cena. No me dijo dónde iba. ¿Y no te parece extraño? ¿No te preocupa? Claro que me preocupa. Es mi madre. Ricardo se rió sin humor. Tu madre, la mujer a la que echaste de su propia casa en Nochebuena. Perdóname si dudo de tu preocupación. Diego se sonrojó. Eso fue un error. Estaba frustrado. No lo decía en serio. Pues tu esposa sí lo decía en serio. Ricardo se volvió hacia Sofía, que estaba sentada en el sofá pálida, pero tratando de mantener la compostura. ¿No es así, Sofía? No sé de qué hablas. Claro que lo sabes. Tu hermano Alberto me contrató. Me dijo que había una mujer vieja con documentos peligrosos, documentos que podrían arruinar a tu familia, y que necesitaban recuperarlos, por cualquier medio necesario. Ricardo, dijo Sofía con voz firme, solo se suponía que ibas a asustarla un poco, convencerla de que nos diera lo que necesitamos. Oh, eso es exactamente lo que planeo hacer. Pero primero necesito encontrarla. Ricardo se acercó a Diego. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar tu madre? ¿Amigos, familia? Diego negó con la cabeza. Ella no tiene mucha familia, solo nosotros. Y amigos, tal vez Mateo el vecino, pero... ¿Mateo quién? Mateo Ruiz. Vive en la casa de al lado, pero no creo que... Ricardo ya estaba saliendo por la puerta. Sofía se levantó histérica. Espera, no puedes simplemente... Pero Ricardo ya estaba tocando a la puerta de Mateo. No hubo respuesta. Ricardo volvió. No está. La casa está vacía. ¿Alguna otra idea? Diego estaba empezando a entender la gravedad de la situación. ¿Qué vas a hacerle a mi madre si la encuentras? Nada que no se haya hecho antes en tu familia, respondió Ricardo con frialdad. Tu suegro Eduardo entendía cómo manejar problemas como este. Tu suegra Isabel también. ¿Por qué crees que tu padre tuvo ese accidente hace tantos años? El mundo de Diego se detuvo. ¿Qué acabas de decir? Ay, ¿nadie te lo contó? Ricardo sonrió. Tu padre Antonio Rodríguez descubrió el fraude de construcción en el 95. Amenazó con ir a las autoridades. Eduardo no podía permitirlo, así que se organizó un accidente. Los frenos de su coche fallaron en una curva muy conveniente. Diego se volvió hacia Sofía horrorizado. ¿Tú sabías esto? Sofía no respondió, no negó, solo miró hacia otro lado. Y en ese momento Diego entendió. Su esposa no solo venía de una familia criminal. Su familia había matado a su padre, y él por codicia, por debilidad, había estado ayudándolos a atacar a su madre. Dios mío, susurró cayendo en el sofá. ¿Qué he hecho? Capítulo 20. La revelación de Luna. Mientras tanto, en un café pequeño, a 3 calles de distancia, Carlos intentaba calmar a Luna. La niña estaba temblando abrazando una taza de chocolate caliente que apenas había tocado. «¿Mi abuela va a estar bien?», preguntó por 10ª vez. «Va a estar bien», prometió Carlos. «Está con gente que la va a proteger. Abogados amigos. Y la policía ya va en camino a tu casa». «Carlos, mi papá, ¿crees que él también está en peligro?». Carlos no sabía qué decir. Probablemente sí. Pero, ¿cómo le dices eso? Eso a una niña de 9 años. La policía va a asegurarse de que todos estén bien. Luna lo miró con esos ojos grandes e inteligentes. «Carlos, tengo algo que mostrarte». Sacó su teléfono. Había estado grabando. «Anoche, después de que la abuela se fue, mis papás siguieron hablando. Bajé las escaleras y... grabé la conversación. No sabía qué más hacer». Carlos tomó el teléfono incrédulo. «¿Grabaste a tus padres? Necesitaba pruebas». «Para ayudar a la abuela, como en las películas». Carlos pulsó play. La voz de Sofía salió del pequeño altavoz. «Alberto tiene todo arreglado. El notario falso viene mañana. Firmamos los papeles como si fueran de Clara. Transferimos la casa a nombre de Diego. Y luego la vendemos rápido antes de que ella pueda hacer nada. Y los documentos viejos.
Los del 95. Ricardo los encontrará. Ha registrado casas antes. Sabe lo que hace. Y si Clara no coopera, bueno, los accidentes pasan. Igual que pasó con Antonio. La grabación terminó. Carlos miró a Luna impresionado y asustado a la vez. Luna, esto es evidencia crucial. Tu abuela necesita escuchar esto. Y la policía también. ¿Podemos ir con ella? ¿Con mi abuela? Carlos lo pensó. Fernando había dicho que se quedaran donde estaban, pero esta grabación cambiaba todo. Sí, vamos, pero rápido. Capítulo 21. Convergencia. Todos los hilos se estaban juntando. En el despacho de Fernando Silva, el fiscal, un hombre serio llamado Jorge Mendizábal, llegó con 2 detectives. Fernando saludó. Hace mucho que no teníamos un caso interesante en Navidad. Fernando presentó las evidencias, los documentos de Antonio, las amenazas a Clara, el testimonio de Carlos. Esto es suficiente para órdenes de arresto inmediatas, dijo Mendizábal. Fraude, lavado de dinero, amenazas, posible homicidio en el caso del esposo. Dios mío, Fernando, esto es enorme. Lo sé, por eso lo llamé a usted. Necesitamos movimiento rápido antes de que destruyan evidencia o lastimen a alguien. Mis detectives van en camino a la casa ahora, y voy a pedir órdenes de arresto para Sofía Mendoza y Alberto Mendoza. Justo entonces Carlos entró corriendo al despacho con Luna. Señora Clara. Luna corrió a mis brazos. La abracé tan fuerte que probablemente le hice daño. Mi niña preciosa. ¿Estás bien? Abuela, tengo algo importante. Y nos mostró la grabación. Cuando terminó, el fiscal silbó bajo. Eso es confesión directa de conspiración criminal. Con esto y lo que ya tenemos, puedo arrestarlos a todos hoy mismo. Hagámoslo, dije con voz firme. Quiero que paguen, todos. Mendizábal miró a los detectives. Vámonos, ahora. Capítulo 22. La llegada de la justicia. A las 3 de la tarde del 25 de diciembre, 3 coches policiales se detuvieron frente a mi casa. Dentro, Ricardo Solís estaba interrogando a Diego, cada vez más agresivo. Sofía estaba haciendo llamadas frenéticas a su hermano Alberto. Cuando sonó el timbre, Ricardo miró por la ventana. Mierda. Policía. Sofía se puso blanca. ¿Qué cómo? Alguien llamó. Deben haber llamado. Ricardo miró a Diego con sospecha. ¿Fuiste tú? No, yo no. No he llamado a nadie. Pero ya era tarde. Los policías tocaron con fuerza. Policía Nacional, abran la puerta. Ricardo consideró huir por la puerta trasera, pero había más policías rodeando la casa. Sofía abrió la puerta con manos temblorosas. Sí, oficiales. El detective al mando mostró su placa. Detective Ramírez, tenemos una orden de registro y órdenes de arresto. ¿Es usted Sofía Mendoza de Rodríguez? Yo, sí. Está arrestada por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y amenazas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, Sofía gritaba. Esto es un error. Soy inocente. Diego, llama a mi hermano. Pero Diego solo miraba paralizado. Ricardo Solís intentó alegar que él solo era un visitante que no sabía nada, pero encontraron mensajes en su teléfono. Mensajes de Alberto Mendoza con instrucciones específicas. Encuentra a la vieja, recupera los documentos, usa la fuerza si es necesario. También lo arrestaron. Otros policías fueron a la empresa de Alberto. Lo encontraron intentando subir a su coche con una maleta llena de dinero en efectivo. También lo arrestaron. Capítulo 23. El regreso a casa. A las 5 de la tarde, Fernando Silva me llevó de vuelta a mi casa. Había cinta policial amarilla, había oficiales tomando fotografías, había técnicos buscando evidencia. Pero era mi casa, y podía volver. Diego estaba sentado en los escalones de entrada con la cabeza entre las manos. Cuando me vio llegar, se levantó. Quiso acercarse, pero se detuvo inseguro. Luna corrió hacia él. «Papá». Diego la abrazó llorando. «Perdón, mi amor. Perdón por todo». Yo me acerqué lentamente. «Mamá». Su voz se quebró. «No tengo palabras. No tengo excusas. Yo lo arruiné todo. Miré a mi hijo, vencido, roto, avergonzado. Parte de mí quería abrazarlo y decir que todo estaría bien.
pero la parte más fuerte de mí, la parte que había sufrido su traición, que había sido echada de su propia casa, que había sido amenazada, no estaba lista para perdonar. Diego, dije con voz tranquila pero firme, durante décadas te di todo. Mi amor, mi tiempo, mi dinero, mi hogar. Y cuando me necesitaste proteger, cuando tu esposa y su familia me atacaron, no solo no me defendiste, te uniste a ellos. Lo sé. Dios, mamá, lo sé. Yo no he terminado. Mi voz se endureció. Tu esposa viene de una familia que mató a tu padre. ¿Lo sabías? Diego cerró los ojos, lágrimas cayendo. Acabo de enterarme. Hoy, Ricardo, me lo dijo. Entonces ahora sabes. Antonio murió porque descubrió el fraude. Y durante 15 años guardé esas pruebas esperando el momento correcto para hacer justicia. Y tú casi ayudaste a destruir esas pruebas. Casi me ayudaste a mí también. Perdóname, mamá. Por favor. Diego cayó de rodillas. Fui débil. Fui codicioso. Fui un idiota. Pero te juro, no sabía. No sabía sobre papá. No sabía que eran tan peligrosos. Yo solo quería salir de las deudas. Sofía me convenció de que tú estabas siendo egoísta, que no querías ayudarnos, que... ¿Y tú le creíste? En lugar de creer en la madre que te crió sola, que trabajó cada día de su vida para darte todo, que nunca te cobró ni un euro por vivir en su casa. Le creíste a ella. Diego no tenía respuesta, porque no había respuesta que justificara lo que había hecho. Mamá, intervino Luna agarrándose a mi brazo. Sé que papá la cagó, pero él es bueno en el fondo. Solo cometió errores, grandes errores. Miré a mi nieta, tan joven, tan sabia, tan pura. Lo sé, mi amor. Por eso no estoy diciendo que nunca lo perdonaré. Solo que no puedo perdonarlo ahora. Me arrodillé para estar a la altura de Diego. Hijo, hiciste daño. Mucho daño. Y ese daño necesita tiempo para sanar. Meses, tal vez años. Durante ese tiempo trabajarás para recuperar mi confianza. No con palabras, con acciones. ¿Entiendes? Diego asintió sollozando. Lo que sea. Haré lo que sea. Bien. Ahora tú y Luna pueden quedarse aquí esta noche, pero mañana empiezas a buscar tu propio lugar. Esta casa es mía, y la recupero. Claro, por supuesto. Me levanté. Fernando estaba esperando cerca, dándome espacio, pero listo para intervenir si era necesario. Señora Rodríguez, llamó uno de los detectives. Necesitamos que identifique algunos documentos que encontramos en la habitación de la señora Mendoza. Claro, me llevaron al dormitorio de Diego y Sofía. Allí sobre la cama había una caja llena de papeles. Papeles míos, documentos de mi casa, contratos viejos, incluso cartas personales de Antonio que yo guardaba en un cajón cerrado. Ella ha estado registrando toda la casa, explicó el detective, buscando algo específico. Los documentos de mi esposo, sobre el fraude. ¿Los encontró? No, yo los tenía conmigo. Sentí una satisfacción oscura. Nunca los encontraría. El detective sonrió. Bien hecho, señora. Capítulo 24. La noche de la victoria. Esa noche, después de que los policías terminaran, después de que Fernando se fuera prometiendo mantenerse en contacto, después de que Diego acostara a Luna en su habitación, me quedé sola en mi cocina. Mateo y Carlos vinieron a hacerme compañía. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mateo sirviéndome un té. Exhausta, victoriosa, triste, aliviada, todo a la vez. Es normal, dijo Carlos. Has pasado por mucho. Gracias, Carlos, por todo, por ayudar a Luna, por escuchar, por ser valiente. Señora Clara, es lo menos que podía hacer. Bebimos té en silencio por un momento. Entonces, dijo Mateo, ¿qué sigue? El juicio. Fernando dice que con todas las pruebas que tenemos, Sofía, Alberto y Ricardo enfrentarán años de prisión, y el caso por la muerte de Antonio se reabrirá. Tal vez nunca podamos probar completamente que fue asesinato, ha pasado mucho tiempo, pero al menos la verdad saldrá. Y Diego, suspiré. Diego no será procesado. No estaba directamente involucrado en los crímenes graves, pero nuestra relación, eso va a tomar tiempo, mucho tiempo. Es lo justo, dijo Mateo. No puedes simplemente olvidar. No. Pero tampoco puedo olvidar que es mi hijo, que Luna lo necesita,
que en algún lugar dentro de ese hombre débil todavía existe el niño bueno que crié. Mi teléfono sonó, un número desconocido, por un momento tensión, otra amenaza, pero cuando contesté era una voz de mujer, joven profesional. Señora Clara Rodríguez, sí. Soy Laura Castillo, productora de noticias de Canal Sur. Nos llegó información sobre su caso, el fraude de construcción de 1995, el asesinato de su esposo, la valentía con la que enfrentó a los criminales. Nos gustaría hacer un reportaje si usted está dispuesta. Creemos que es una historia que Andalucía necesita escuchar. Miré a Mateo y Carlos. Ellos asintieron. Sí, dije. Sí estoy dispuesta. La gente necesita saber la verdad. Las familias de las víctimas del fraude de 1995 necesitan saber que finalmente habrá justicia. Gracias, señora Rodríguez. La contactaremos mañana para coordinar detalles. Cuando colgué sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, no completa. Todavía había dolor, todavía había heridas. Pero por primera vez en 15 años sentía que Antonio podría descansar. Y por primera vez en años sentía que yo también podría. Findle Apart Blue. Capítulo 25. 3 meses después. Marzo llegó a Sevilla con su luz dorada y sus primeras flores de primavera. Había pasado 3 meses desde aquella Nochebuena. 3 meses que se sintieron como 3 años. Estaba de pie frente al espejo de mi habitación poniéndome el collar de perlas que Antonio me regaló en nuestro 10º aniversario. Hoy era el primer día del juicio. Abuela, ¿estás lista? Luna apareció en la puerta también vestida formalmente. Falda azul marino, blusa blanca, el pelo recogido en una coleta alta. Casi mi amor. ¿Y tú? ¿Estás nerviosa? Un poco. Voy a testificar. Voy a mostrar la grabación. Me acerqué a ella, puse mis manos en sus hombros. Luna, eres la niña más valiente que conozco. Lo que hiciste aquella noche. Salvaste a tu abuela. Salvaste la verdad. Solo hice lo correcto. Exacto, y hoy vas a hacerlo de nuevo. Bajamos las escaleras juntas. En la cocina Mateo ya estaba preparando café. Se había convertido en una presencia constante en la casa estos meses, ayudándome con todo desde papeleo legal hasta simplemente hacerme compañía en las noches difíciles. Buenos días, guerreras, nos saludó. El desayuno está listo, tienen que comer bien. Va a ser un día largo. Nos sentamos a la mesa. Tostadas con tomate, jamón, café fuerte. La comida del condenado, pensé con ironía amarga. ¿Diego va a estar allí?, preguntó Mateo cuidadosamente. Diego, mi hijo. Durante estos 3 meses había cumplido su promesa. Se mudó a un apartamento pequeño cerca del río. Consiguió un trabajo nuevo en una empresa de contabilidad más pequeña después de que su antigua empresa lo despidiera por el escándalo. Venía a visitar a Luna 3 veces por semana, siempre preguntando primero si yo estaba cómoda con eso. Sí, respondí. Estará allí, como testigo, y como padre de Luna. La relación entre Diego y yo seguía siendo tensa, cordial pero fría. Yo no había perdonado todavía. No sabía si alguna vez perdonaría completamente, pero por Luna manteníamos la paz. ¿Y Sofía?, preguntó Luna en voz baja. Ella estará allí también, como acusada. Durante estos 3 meses, Sofía había estado en prisión preventiva, sin fianza. El fiscal argumentó que era un riesgo de fuga, que tenía recursos financieros, o los tuvo antes de que fueran congelados, y que había amenazado a testigos. Diego había iniciado los trámites de divorcio inmediatamente. Luna aún no sabía todos los detalles de lo que su madre había hecho, solo sabía que mamá cometió errores graves y que no volvería a casa por mucho tiempo. A las 9 de la mañana, Fernando Silva llegó para recogernos. «Buenos días, Clara. Luna, Mateo», nos saludó con su profesionalismo cálido habitual. «Listas tanto como podemos estarlo», respondí. El viaje al Palacio de Justicia fue silencioso. Luna miraba por la ventana nerviosa. Yo repasaba mentalmente mi testimonio. Mateo y Fernando discutían detalles de última hora. Cuando llegamos había periodistas, muchos periodistas. La historia había explotado en los medios. «La abuela valiente que destapó fraude de millones», decían los titulares. «Viuda busca justicia 15 años después del asesinato de su esposo». «Familia Mendoza imperio construido sobre corrupción».
Canal Sur había hecho el reportaje que prometieron. 3 programas de 1 hora cada uno contando toda la historia. Las reacciones fueron masivas. Apoyo abrumador para mí. Indignación contra los Mendoza. Peticiones para que se investigaran todos sus proyectos pasados. Los flashes de las cámaras nos cegaron cuando salimos del coche. Señora Rodríguez, ¿cómo se siente hoy? Señora Clara, ¿qué espera del juicio? Luna, ¿cómo está viviendo esto? Fernando nos escoltó rápidamente dentro del edificio, alejándonos del caos mediático. Capítulo 26. La sala del juicio. La sala de juicio era imponente. Techos altos, paredes de madera oscura, el escudo de España presidiendo desde arriba. Me senté en el banco de los testigos junto a Fernando. Luna estaba a mi otro lado, pequeña pero firme. Mateo y Carlos estaban en las filas de atrás junto con otras personas, vecinos del barrio, antiguos clientes de mi panadería, gente que había venido a mostrar apoyo. Del otro lado de la sala estaban los acusados. Sofía Mendoza, vestida con un traje gris conservador sin maquillaje, el pelo recogido severamente. Se veía más delgada, más pálida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella no apartó la vista. Había desafío en sus ojos, pero también miedo. Alberto Mendoza estaba a su lado con expresión de furia contenida. Su abogado, un hombre caro en traje italiano, susurraba constantemente en su oído. Ricardo Solís estaba más lejos con su propia abogada. Él parecía curiosamente tranquilo, como si esto fuera solo otro día en la oficina. Y en una fila aparte estaban otros acusados. Funcionarios públicos que habían sido identificados en los documentos de Antonio. El notario corrupto que había intentado ayudar con las falsificaciones. Gente que pensaba que sus crímenes de décadas atrás habían quedado enterrados. La jueza entró. María Dolores Navarro, una mujer de unos 60 años, con reputación de ser dura pero justa. «Buenos días», dijo con voz autoritaria. «Estamos aquí para el caso número 2473-2024. Estado versus Sofía Mendoza de Rodríguez, Alberto Mendoza, Torrealba, Ricardo Solís Campos y otros. Los cargos incluyen fraude, corrupción, lavado de dinero, falsificación de documentos, amenazas, intimidación de testigos y conspiración para cometer asesinato». Conspiración para cometer asesinato. Las palabras flotaron en el aire como trueno. El fiscal Jorge Mendizábal se levantó. Su señoría, la Fiscalía presentará evidencia contundente de que los acusados participaron en un esquema de fraude masivo en 1995, robando 30 millones de euros del Estado. Demostraremos que cuando Antonio Rodríguez descubrió este fraude, fue asesinado para silenciarlo. Y demostraremos que décadas después, cuando su viuda Clara Rodríguez amenazó con exponer estos crímenes, los acusados conspiraron para robarla e intimidarla y potencialmente eliminarla también. Muy dramático, señor fiscal, respondió la abogada de Alberto, una mujer de 40 y tantos, con una sonrisa de tiburón. Pero recordemos que estamos aquí por hechos, no por narrativas emocionales. Oh, tenemos hechos, respondió Mendizábal fríamente. Muchos hechos. Capítulo 27. Mi testimonio. Me llamaron como primera testigo. Caminé al estrado con pasos firmes, aunque por dentro temblaba. Juré decir la verdad sobre la Biblia, me senté y miré directamente a la jueza. El fiscal comenzó con preguntas básicas. Mi nombre, mi edad, mi relación con los acusados. Señora Rodríguez, ¿puede contarnos qué sucedió la noche del 24 de diciembre de 2024? Y lo hice. Conté todo. La cena de Nochebuena. Las palabras crueles de Diego, la conversación que escuché entre Sofía y su madre, mi salida de la casa. ¿Y por qué no volvió esa noche? Porque sentí que no era seguro, y tenía razón. Al día siguiente descubrí que un hombre llamado Ricardo Solís había ido a mi casa buscándome con intenciones violentas. La abogada de Sofía se levantó para contrainterrogar. Señora Rodríguez, ¿no es verdad que usted y su nuera han tenido una relación difícil desde hace años? Es verdad. ¿Y no es verdad que usted nunca aceptó su matrimonio con su hijo? No es verdad. Al principio fui cordial. Intenté aceptarla, pero con el tiempo vi su verdadera naturaleza. Su verdadera naturaleza. La abogada sonrió.
¿O simplemente no podía aceptar que otra mujer ocupara un lugar importante en la vida de su hijo? Objeción, interrumpió Fernando. La abogada está haciendo suposiciones psicológicas sin fundamento. Aceptada, dijo la jueza. Señora Gutiérrez, ciñámonos a los hechos del caso. La abogada cambió de táctica. Señora Rodríguez, estos documentos que presenta como evidencia del fraude de 1995, los guardó durante 15 años. ¿Por qué no los presentó antes? Respiré profundo. Sabía que esta pregunta vendría. Porque tenía miedo. Mi esposo fue asesinado por descubrir ese fraude. Yo tenía un hijo pequeño que proteger. Si presentaba esos documentos y las mismas personas poderosas que mataron a Antonio venían por mí, ¿quién cuidaría de Diego? Entonces admite que mantuvo evidencia de crímenes oculta por razones personales. Admito que prioricé la seguridad de mi hijo sobre la justicia. Cualquier madre habría hecho lo mismo. Hubo murmullos de aprobación en la sala. Varias mujeres asintieron. ¿Y no es conveniente que decidiera presentar estos documentos justo cuando tuvo un conflicto con su nuera sobre su casa? No fue por conveniencia, fue porque ellos me forzaron. Intentaron robarme mi casa, falsificaron documentos, me amenazaron. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Quedarme callada mientras me destruían igual que destruyeron a Antonio? Mi voz se había elevado. La jueza me miró con algo que parecía simpatía. Señora Rodríguez, por favor, mantenga la calma. Disculpe, su señoría. La abogada de Sofía siguió intentando desacreditarme durante media hora más, pero yo mantuve mi historia, porque era la verdad. La verdad no necesita ser embellecida ni cambiada. Cuando finalmente me permitieron bajar del estrado, estaba exhausta pero aliviada. La peor parte había terminado. Capítulo 28. El testimonio de Luna. Después de un receso llamaron a Luna. Mi nieta subió al estrado con valentía que rompía el corazón. Se veía tan pequeña en esa silla grande, pero su voz fue clara cuando juró decir la verdad. El fiscal fue gentil con ella. Luna, ¿puedes contarnos qué escuchaste la noche del 24 de diciembre? Escuché a mi mamá y a mi papá hablando. Decían cosas malas sobre mi abuela, sobre robar su casa. ¿Y qué hiciste? Grabé la conversación en mi teléfono. ¿Por qué hiciste eso? Luna miró directamente a su madre. Sofía apartó la vista. Porque sabía que estaba mal. Sabía que mi abuela necesitaba ayuda. Y en las películas, cuando alguien necesita ayuda, reúnes pruebas. Hubo risas suaves en la sala. Incluso la jueza sonrió. El fiscal presentó la grabación. La sala entera escuchó en silencio mientras la voz de Sofía llenaba el espacio. Alberto tiene todo arreglado. El notario falso viene mañana. Ricardo los encontrará. Los accidentes pasan. Igual que pasó con Antonio, cuando terminó el silencio era absoluto. La abogada de Sofía intentó argumentar que la grabación era inadmisible, que había sido obtenida ilegalmente, que Luna no entendía lo que estaba grabando. Pero el fiscal respondió: una menor grabando una conversación en su propia casa no requiere orden judicial. Y claramente la menor entendía perfectamente lo que estaba grabando. Su propósito era proteger a su abuela de un crimen inminente. La jueza estuvo de acuerdo. La grabación se admitió como evidencia. Sofía hundió la cara en sus manos. Capítulo 29. El testimonio de Diego. Luego llamaron a Diego. Mi hijo subió al estrado con aspecto de hombre derrotado. Había perdido peso en estos meses. Tenía ojeras profundas. Parecía haber envejecido 10 años. Señor Rodríguez, comenzó el fiscal, ¿usted conocía los planes de su esposa para robar la casa de su madre? Diego cerró los ojos. Sí, sí lo sabía. Murmullos en la sala. ¿Y participó en esos planes? Al principio, sí. Sofía me convenció de que era lo mejor, que mi madre era mayor, que necesitaba cuidados, que nosotros necesitábamos estabilidad financiera. Su voz se quebró. Pero no sabía sobre el fraude de 1995. No sabía que su familia había matado a mi padre. ¿Cuándo se enteró? El día de Navidad, cuando Ricardo Solís vino a la casa y lo dijo. Y entonces todo cambió. Me di cuenta de que había sido un idiota, un cobarde, que había traicionado a la única persona que siempre me había amado incondicionalmente. Diego me miró. Lágrimas corrían por su rostro.
Mamá, lo siento, sé que no es suficiente. Sé que las palabras no borran lo que hice. Pero lo siento. Con cada parte de mi ser lo siento. Quise correr hacia él. Quise abrazarlo y decirle que estaba perdonado. Pero no lo hice, porque perdonar no significaba olvidar. Y él necesitaba entender completamente las consecuencias de sus acciones. El abogado de Alberto contrainterrogó. Señor Rodríguez, ¿no es verdad que usted tiene resentimiento hacia mi cliente porque su matrimonio fracasó? No, mi matrimonio fracasó porque descubrí que me casé con una criminal. ¿Y no es verdad que está testificando contra su esposa para salvar su propio pellejo, para evitar ser procesado usted mismo? Estoy testificando porque es lo correcto. Y si merezco ser procesado, que así sea. Pero no voy a dejar que gente inocente sufra por mi silencio. Ya lo hice una vez. No lo haré de nuevo. Hubo respeto en los ojos del fiscal cuando Diego bajó del estrado. Capítulo 30. Los documentos hablan. Durante los siguientes días, el fiscal presentó los documentos de Antonio uno por uno. Contratos falsos, facturas infladas, transferencias a empresas fantasma, fotografías de edificios construidos con materiales baratos y peligrosos. Trajeron expertos. Un ingeniero explicó cómo los edificios de 1995 eran estructuralmente inseguros. Un contador forense mostró cómo el dinero había sido lavado a través de múltiples países. Un investigador privado que Fernando había contratado presentó evidencia de que el accidente de Antonio había sido sabotaje. El mecánico que trabajó en su coche la semana antes de su muerte había recibido 50,000 pesetas, unos 300 euros, de una cuenta vinculada a Eduardo Mendoza. Trajeron testigos. Familias que habían vivido en los edificios defectuosos de 1995, que habían visto grietas en las paredes, que habían experimentado inundaciones y problemas eléctricos. Una mujer lloró mientras contaba cómo su hijo de 3 años casi murió cuando parte del techo se derrumbó. Nos prometieron casas dignas, sollozó. Nos dieron trampas mortales. Cuando el fiscal presentó la lista completa de víctimas, 200 familias que habían sido defraudadas, algunos miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Alberto intentó defenderse. Su abogada argumentó que él era joven en 1995, que solo seguía órdenes de su padre, que no entendía la magnitud del fraude. Pero el fiscal tenía emails de 2015. Alberto organizando pagos a Ricardo Solís. Alberto discutiendo eliminar problemas como su padre lo había hecho. Su padre puede estar muerto, dijo el fiscal, pero usted continuó su legado criminal. Sofía intentó una defensa diferente, que ella no sabía nada del fraude original, que solo quería ayudar a su esposo con sus deudas, que las amenazas contra mí fueron malentendidos. Pero la grabación de Luna destruyó esa defensa. Y luego Carlos testificó sobre las conversaciones que había escuchado, sobre las instrucciones de Alberto a Ricardo. Encuentra a la vieja, había dicho Alberto en la grabación que Carlos hizo con su teléfono. Recupera los documentos, no me importa cómo. Ricardo Solís sorprendentemente confesó. Su abogada le aconsejó que cooperara a cambio de una sentencia reducida. Así que Ricardo contó todo. Cómo Eduardo Mendoza lo había contratado en 1998 para resolver el problema Antonio. Cómo había cortado los cables de freno del coche de Antonio. Cómo había recibido 100,000 pesetas y una promesa de más trabajo en el futuro. Cómo décadas después Alberto lo había contactado de nuevo, para el mismo tipo de trabajo, contra la misma familia. Ellos me dijeron que era solo una vieja terca, dijo Ricardo con voz monótona. Que sería fácil, asustarla, tal vez un pequeño accidente, nada que no hubiera hecho antes. El silencio en la sala era ensordecedor. Capítulo 31. El veredicto. El juicio duró 2 semanas. 2 semanas de testimonios, evidencia, argumentos legales, contrainterrogatorios. Finalmente el día llegó, el día del veredicto. La sala estaba llena hasta el tope. Periodistas curiosos, familiares de víctimas, activistas contra la corrupción. La jueza entró. Todos nos pusimos de pie. Por favor, siéntense. Ella abrió una carpeta gruesa. Este ha sido uno de los casos más complejos y perturbadores que he presidido en mis 30 años como jueza. Lo que hemos escuchado aquí no es solo la historia de un fraude.
Es la historia de décadas de corrupción, de vidas arruinadas, de una familia destruida por la codicia. Miró a los acusados. Los crímenes cometidos por Eduardo Mendoza y sus cómplices en 1995 fueron atroces. Robaron dinero destinado a familias necesitadas, construyeron viviendas peligrosas que pusieron vidas en riesgo, y cuando alguien intentó exponerlos, lo asesinaron. Sofía Mendoza, culpable de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, amenazas e intimidación de testigos. Sentencia a 8 años de prisión. Sofía gritó. Su abogada intentó calmarla. Alberto Mendoza, culpable de fraude, lavado de dinero, conspiración para cometer asesinato, amenazas e intimidación de testigos, como cabecilla de las operaciones criminales actuales y continuador del legado delictivo de su padre. Sentencia a 18 años de prisión. Alberto se puso de pie furioso. «Esto es injusto, yo no maté a nadie». «Señor Mendoza, siéntese o será removido de la sala», ordenó la jueza fríamente. Ricardo Solís, culpable de asesinato en primer grado de Antonio Rodríguez, intento de extorsión, amenazas. A pesar de su cooperación, la gravedad de sus crímenes no permite clemencia. Sentencia a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Ricardo ni siquiera reaccionó, solo asintió como si lo hubiera esperado. Los otros acusados funcionarios, el notario corrupto, recibieron sentencias de entre 3 y 10 años, dependiendo de su nivel de participación. Además, continuó la jueza, ordeno la confiscación de todos los bienes adquiridos con fondos procedentes del fraude. Estos fondos serán utilizados para compensar a las víctimas del fraude de 1995 y a la familia Rodríguez. Se volvió hacia mí. Señora Rodríguez, quiero decirle algo personalmente. Lo que hizo requirió un coraje extraordinario. Guardar esa evidencia durante 15 años esperando el momento correcto, protegiendo a su hijo. Y luego, cuando su propia familia la traicionó, encontrar la fuerza para luchar no solo por usted misma, sino por todas las víctimas de este fraude. Es usted un ejemplo de dignidad y justicia. Las lágrimas corrían por mi rostro. Su esposo Antonio sería muy orgulloso. Capítulo 32. Después, salimos del juzgado rodeados de periodistas y cámaras. Señora Clara, ¿cómo se siente? ¿Está satisfecha con el veredicto? ¿Qué mensaje tiene para otras mujeres mayores que sufren abuso? Fernando nos escoltó a través de la multitud, pero me detuve. Me volví hacia las cámaras. Quiero decir algo, dije. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. A todas las mujeres de mi edad, a todas las abuelas, a todas las que piensan que son demasiado viejas o demasiado débiles para luchar contra la injusticia, no lo son. La edad no es debilidad, la experiencia es poder, y nunca acepten el abuso solo porque viene de familia. La familia verdadera no te hace daño, la familia verdadera no te roba, y si alguien, no importa quién sea, intenta destruirte, tienes el derecho y la obligación de defenderte. Los flashes explotaron, las cámaras grababan. Mi esposo murió luchando por la verdad. Yo casi pierdo todo luchando por la justicia, pero al final valió la pena. Porque la verdad siempre importa, la justicia siempre importa, y nunca es tarde para hacer lo correcto. Aplausos. En la calle, gente que había estado observando comenzó a aplaudir. Una mujer mayor se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. «Mi hijo intentó quitarme mi casa el año pasado. Pensé que no podía hacer nada, pero después de ver su historia, presenté una denuncia. Y gané. La abracé. Me alegro tanto. Nunca se rinda». Más gente se acercó. Historias similares. Abuelos robados por hijos codiciosos. Ancianos abusados financieramente. Todos encontrando valor en mi historia. Capítulo 33. Un año después. Epílogo. Un año después. Navidad de 2025. Estaba en mi cocina, la cocina de mi casa, horneando galletas con Luna. Ahora tenía 11 años. Más alta, más madura, pero con la misma dulzura en sus ojos. «Abuela, ¿cuántas personas vienen a la cena?» «Veamos, tú, yo, tu padre Mateo Carlos y su novia Laura Fernando y su esposa...» «8 personas. Es una buena cantidad. Es la cantidad perfecta». Diego llegó a las 7 llevando vino y flores. «Hola, mamá». Me besó la mejilla con cuidado, aún inseguro después de todo este tiempo. «Hola, hijo. Pasa».
Nuestra relación había mejorado lentamente, muy lentamente. Diego había cumplido cada promesa. Trabajaba duro en su nuevo empleo. Pagaba pensión a Luna sin quejarse. Venía a las visitas exactamente cuando decía que vendría. Y lo más importante, había empezado terapia. Necesito entender por qué fui tan débil, me había dicho hace meses. ¿Por qué dejé que Sofía me manipulara? ¿Por qué traicioné a la persona que más me amaba? Yo no lo perdonaba completamente todavía, pero estábamos en camino. Los invitados llegaron. Mateo con su humor cálido, Carlos y Laura con su juventud y energía, Fernando y su esposa Mercedes con su sabiduría y elegancia. Cenamos en el patio, cordero asado, patatas, ensalada, vino. Las luces de Navidad colgaban entre las macetas de geranios. Un brindis, dijo Fernando levantando su copa. Por Clara, por su coraje, por su justicia, y por recordarnos que nunca es tarde para hacer lo correcto. Por Clara, todos respondieron. Y por Antonio, añadí suavemente, que finalmente puede descansar en paz. Después de la cena, Luna y yo nos quedamos solas en el patio mirando las estrellas. «Abuela, ¿te sientes feliz?», pensé en la pregunta. Feliz había perdido tanto. Mi esposo hacía años. La relación con mi hijo casi destruida. Un año de mi vida consumido por juicios y testimonios. Pero también había ganado justicia, verdad, dignidad y la certeza de que había hecho lo correcto. Sí, mi amor, soy feliz. ¿Extrañas a mi mamá? Pregunta difícil. Sofía estaba en prisión. Luna la visitaba una vez al mes, siempre acompañada por un psicólogo. Dicen que Sofía estaba cambiada, más tranquila, tal vez arrepentida, aunque era difícil saber si era genuino. No extraño a la persona que tu madre fue, pero espero que en prisión pueda convertirse en alguien mejor. Por ti. Luna asintió, procesando esto con una madurez más allá de sus años. Abuela, cuando sea mayor quiero ser como tú. Como yo, una panadera vieja y terca. Luna rió. No, bueno sí, pero quiero ser valiente. Quiero luchar por lo correcto. Quiero ayudar a la gente. La abracé fuerte. Mi niña, ya eres todo eso. Y solo tienes 11 años. Imagina lo que serás cuando tengas 68. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté sola en mi sala. En la pared había colgado una foto nueva. Una foto de Antonio y yo el día de nuestra boda. Jóvenes sonrientes, llenos de sueños. Al lado había puesto un artículo de periódico enmarcado. El titular decía: Justicia después de 27 años, el fraude que sacudió a Andalucía. Y al lado de eso, una carta. Una carta que había recibido hace un mes de una de las familias víctimas del fraude de 1995. Señora Rodríguez, nunca pensamos que veríamos justicia. Vivimos durante años en edificios peligrosos porque era todo lo que podíamos permitirnos. Mi hijo casi murió cuando el techo se cayó, pero las autoridades decían que no había nada que hacer, que el constructor había muerto, que el caso estaba cerrado. Usted reabrió ese caso. Usted nos dio voz. Gracias a usted y a su valiente esposo, finalmente tenemos compensación. Finalmente tenemos reconocimiento. Gracias. Gracias por no rendirse. Gracias por luchar. Gracias por recordarnos que la justicia es posible. Con gratitud eterna, familia Jiménez. Doblé la carta cuidadosamente y la puse de vuelta en su sobre. Mi teléfono sonó. Un mensaje de texto de un número desconocido. Por un momento, vieja ansiedad me recorrió. Otra amenaza, pero no. Era diferente. Señora Rodríguez no me conoce. Soy Elena Martín de Cádiz. Vi su historia en las noticias. Mi hija y su esposo están intentando quitarme mi casa. Pensé que no tenía opciones, pero usted me dio esperanza. Acabo de contratar un abogado. Voy a luchar. Gracias por mostrarme que es posible. Elena, sonreí. Respondí: Elena, eres más fuerte de lo que crees. Lucha. Y si necesitas ayuda, aquí estoy. Clara. Más mensajes siguieron en las semanas y meses posteriores. Mujeres de toda España. Algunas mayores, algunas jóvenes. Todas con historias de abuso familiar, de codicia, de traición. Y todas encontrando coraje en mi historia. Empecé un pequeño grupo de apoyo en mi barrio. Abuelas con dignidad, lo llamamos. Nos reuníamos una vez al mes. Compartíamos historias, dábamos consejos legales básicos, nos apoyábamos mutuamente. Fernando ofrecía consultas legales gratuitas para casos que lo merecían.
Carlos ayudaba con seguridad instalando cerraduras mejores cámaras, enseñando a las mujeres mayores a protegerse. Y yo simplemente escuchaba, y les decía lo que nadie me había dicho cuando más lo necesitaba. No estás loca, no estás siendo dramática. Si tu familia te está haciendo daño, tienes derecho a defenderte. La edad no te hace vulnerable, te hace sabia. Usa esa sabiduría. Epílogo final 2 años después, diciembre de 2026. 70 años. Estaba cumpliendo 70 años. Luna organizó una fiesta sorpresa. Llenó mi patio de gente, vecinos, clientes de la panadería, miembros de Abuelas con Dignidad, reporteros que cubrieron mi historia, incluso algunos de los miembros del jurado de mi caso que se habían vuelto amigos. Sorpresa, me reí. Sorpresa, Luna, vi los globos escondidos en el armario esta mañana. Bueno, se supone que debes fingir sorpresa. Diego estaba allí más relajado ahora. Nuestra relación nunca sería lo que fue antes, ese nivel de confianza estaba permanentemente dañado, pero habíamos encontrado un nuevo equilibrio. Éramos familia, pero con límites. Con respeto mutuo ganado a pulso. Mateo hizo un brindis. A Clara, la mujer más terca, más valiente, más noble que conozco. Que vivas hasta los 110. Dios me libre, respondí. Con 70 tengo suficiente drama para toda una vida. Fernando se acercó más tarde cuando la fiesta estaba terminando. Clara, hay algo que quiero que sepas. El dinero recuperado del fraude. Hemos compensado a todas las víctimas identificadas, pero quedó un excedente considerable. Y el juzgado decidió que parte de ese dinero debería ir a ti y a Luna, como compensación por Antonio por todo lo que sufriste. No quiero dinero sucio. No es sucio, es justicia. Es compensación legal por daños sufridos, y puedes usarlo para algo bueno. Pensé en ello. ¿Cuánto? 200.000 euros. Una suma considerable. Quiero crear una fundación, Fundación Antonio Rodríguez, para ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Fondos legales, refugios temporales, apoyo psicológico. Fernando sonrió. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Ya redacté los papeles. La Fundación Antonio Rodríguez se inauguró en febrero de 2027. En el primer año ayudamos a 43 mujeres. En el segundo año, 112. Las historias eran terribles y hermosas a la vez. Terribles por el abuso que estas mujeres habían sufrido. Hermosas por su resiliencia, su coraje, su determinación de no dejarse vencer. Luna, ahora con 13 años, era voluntaria en la fundación cada sábado. Algún día, me dijo, voy a ser abogada, como Fernando, y voy a defender a abuelas como tú. ¿Ya defiendes a abuelas como yo?, le respondí. Lo has estado haciendo desde que tenías 9 años. Reflexión final. Ahora, mientras escribo esto, tengo 72 años. Han pasado casi 4 años desde aquella Nochebuena que cambió todo. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de algo, si ojalá hubiera manejado las cosas diferente. Y la verdad es que no. Desearía que mi hijo nunca me hubiera traicionado, por supuesto. Desearía que Antonio siguiera vivo cada día. Desearía haber presentado las pruebas antes que la justicia hubiera llegado décadas más temprano a veces. Pero si hubiera hecho las cosas diferente, tal vez Luna no habría aprendido que está bien defender lo correcto, incluso contra tu propia familia. Tal vez Diego no habría aprendido que las acciones tienen consecuencias. Tal vez cientos de mujeres no habrían encontrado el coraje para defender sus propias batallas. Y tal vez yo no habría descubierto que a los 68 años podía ser más fuerte, más valiente, más poderosa de lo que jamás fui en mi juventud. La edad no te hace débil, te hace invencible. Porque has sobrevivido tanto, has superado tanto que ya no tienes miedo. Ya no necesitas la aprobación de nadie. Ya no aceptas migajas cuando mereces el banquete completo. A todas las mujeres leyendo esto, especialmente a mis hermanas mayores, nunca es tarde para defender tu dignidad. Nunca es tarde para buscar justicia. Nunca es tarde para decir, no más. Y si tu familia sangre de tu sangre te está haciendo daño, recuerda, la familia verdadera no se define por ADN. Se define por amor, respeto y lealtad. Todo lo demás es solo gente que comparte tu apellido. Yo soy Clara Rodríguez. Tengo 72 años. Soy panadera viuda, madre abuela luchadora. Y si pudiera volver a hacerlo, todo lo haría exactamente igual.
Porque al final lo único que importa es poder mirarte en el espejo y saber que hiciste lo correcto. Y yo puedo, todas las noches, sin arrepentimientos. Fin.